Bienvenidos a Conversaciones con Bernardo Limón y Adrián Marcelo, donde cada lunes, excepto el pasado, de hecho, creo que fue el primero, Adrián y yo les recordamos que nos conocimos en internet. Bueno, yo siendo Fernando en este caso, pero ahora soy Bernardo, si no han notado. Hoy nos acompaña un invitado que fue muy difícil de conseguir, un escritor regiomontano, estudió ingeniería civil, hizo esto que estoy leyendo, hizo una maestría en innovación empresarial y tecnológica y actualmente cursa doctorado en administración donde realiza su tesis en narración de historias. Ay, güey. El podcast donde participa como anfitrión, conversaciones con Fernando Suárez Serna y Adrián Marcelo, semana con semana está entre los 100 más escuchados de México. Con nosotros, Fernando Suárez Serna, el bandido diamante. Limón, qué semblanza te aventaste, Ya sé, güey, ya sé. La estuve editando 3 veces. ¿Tú lo escribiste, güey? Yo lo escribí. Está chingón, güey. Quería agregar también, se me olvidó hace poco, güey. No sé si fue cuando grabamos El Limón Dice, pero, o si platicando después, te dije algo como eres el no sé qué de las novelas y como que tomé nota en la cabeza de que, lo voy a aplicar para la semblanza. Ay, y cabrón. se me olvidó. Es que... Hubo una comparación así que me dio risa. Sí, me acuerdo que... sí, que te platiqué que mi tía Leti me dijo de que... ¿Qué te dijo? Que me dijo genuinamente y honestamente el otro día que leí una de mis columnas. ¿La mamá de Pato? No, es otra tía Leti. Ya, excelente. Y me dijo... ¿La de la pastelería? No, bueno, fuera, cabrón, imagínate. Oye, por cierto, esa pastelería, güey, sí sabías que se sacó la lotería y con esa lana puso la pastelería Leti, güey. Algo así había escuchado. Es una historia, no sé si es cierta, güey. Algo así había escuchado, sí. Pero bueno, mi tía Leti, que no es la de la pastelería, y no es mi tía Leti Benavides, que Caso también es de mi tía. éxito, por cierto, el de Sí, la pastelería Leti. Bien, Sí. cabrón. Totalmente. Pero bueno, tu tía Pero Leti. bueno, mi tía Leti me decía el otro día, leí una de las columnas que estoy publicando ahora en Instagram, así, Buenas. y me dijo, muchas gracias, y me dijo, es que tú eres el Juan Gabriel de la literatura, güey. Pero porque a ella le gusta mucho Juan Gabriel y lo tomé como un cumplido de los más chingones que me han dicho, güey. Definitivamente, güey. O sea, sí, porque me dijo, tus letras llegan... Bueno, pues ya... Me da un poco de pena decirlo ya, pero bueno, lo que me dijo era que... pero vale la pena, cabrón. Vale Letras la pena que digas. simples. Exacto, en el mensajes lenguaje de lo entendible del pueblo, pues, a fin de cuentas. Así, era lo que... Por donde iba la línea de mi tía, creo. Lo que le entendí. Y eso fue como un gran honor, cabrón. Totalmente, güey. Sentí con madre. Y de hecho coincido mucho con ella, con tu tía Leti, porque, y te lo he dicho desde que te conocí aquella vez, en Twitter tienes una forma a través de estas cartas que le haces a tu sobrinita. Sí. Pues no sé, güey, es como muy, muy fácil conectar con lo que estás Muchas leyendo o con lo que escribes, güey. Tienes una forma muy llana, muy simple de decir las cosas, pero al mismo tiempo como un medio centro. Que dicen que lo difícil es hacerlo fácil. Y tú lo haces fácil, lo haces ver fácil escribir y vaya que no lo es, cabrón. Muchas gracias. Sí. Sí va por ahí la idea, güey. Definitivamente creo que uno de los mayores influencias que tengo es Rosario Barahona, que así era como escribía. Escribía de cosas que yo considero que el tema tendía a tener como varias capas. ¿Era novelista, cuentos o por qué se caracteriza ella? No, ella fue... Bueno, sí tenía novelas y cuentos que yo nunca he leído. Ella lo que más se caracterizó fue por ser editorialista. Okay. Es decir, columna de opinión en el norte por muchos años. Okay. Y yo creo que de las más leídas a nivel regional. Y ella tenía mucho eso, güey. De que si es lo más simple que lo puedas decir, eso es donde más valor va a tener. ¿Y eso aplica a toda la literatura o hay casos? Porque, por ejemplo, yo estaba pensando, es que Bandido... O sea, al leerlo es como si te estuviera hablando. Sí. Pero en la literatura eso no siempre lo busca la gente, ¿no? O sea, a veces no es siempre. como... Y tú crees que sea por posterizar un poco de que, estoy escribiendo y tengo que hacerlo atemporal. ¿Crees que lo tuyo es atemporal con el lenguaje sencillo? Nada es atemporal, güey. O sea, no creo que ni... Hasta cuando lees, no sé, güey, Don Quijote, güey. Que yo creo que era un bestseller en su tiempo, güey. Uh-huh. O sea, no nomás ahorita, sino cuando salió. Okay. Y como quiera, güey, es difícil de leer al pasar a los años y años y años, ¿no? Aunque la historia sigue funcionando a toda madre. Okay. Pero más que atemporal, pero bueno, creo que pues para los que estamos aquí ahorita, güey, creo que funciona bien. Cuando yo leo algo en voz alta, que eso es algo muy típico, güey. Escribes algo y luego lo lees en voz alta. Uh-huh. Y si suena como lenguaje escrito, güey, hay que trabajarlo más. Ok.
O sea, O sea, yo así es como lo veo. O sea, ¿eso es muy personal tuyo o es algo que también has visto como constante en círculos literarios? Hay profesionales que lo hacen, güey. O sea, yo no lo inventé yo, pero no en todos los círculos. O sea, hay algunos círculos donde, para bien, para mal, no sé, güey, a mí no me gusta, güey, que cuando usas las palabras así, esdrújulas sobre esdrújulas y lo más términos súper extraños que nadie conoce, güey, como que, vean este valor porque sé mucho del lenguaje, ¿no? Mm. ¿Y alguna vez lo platicaste con Sofía Segovia aquí cuando Ujú. hablamos mucho de ese Sí, taller que es de que mis mayores tomaste? influencias. Es correcto. Ujú. Creo que lo explicaste, pero ¿cómo es ese proceso de escribir y no sé si salirse de uno como para no encasillarse en un estilo o no tratar de ser pretencioso con lo que estás escribiendo? O sea, ¿cómo es eso? ¿Qué tan Fernando Suárez Serna hay en tu Fernando escritor? Híjole, güey, yo ahí creo que casi todo lo que escribimos es una autobiografía espiritual, güey. O sea, realmente, si lees un texto mío desde los que estoy siendo chistoso o pretendiendo ser chistoso, güey, Ujú. o hasta los que pretendo hacer otras cosas, ves mucho de mí y de mis amigos y de la gente que quiero, güey. O sea, Yeah. ¿Y hay partes de ti que filtras al hacer esto? O sea, en algunos momentos quieres escribir algo de que no, luego van a pensar, o sea, van a concluir, por el arte van a concluir algo del artista que no quiero que jamás, concluyan. jamás, porque creo que en todas las áreas de la vida casi, güey, o sea, en la escuela, en el jale, güey, en todo, siempre va a haber gente que te dicen, esto no lo puedes hacer, ¿no? Sí. Y entonces yo veo que si en la literatura yo me empiezo a decir eso yo solo, no, güey, Sí, ya, autocensura. ya es para darte un tiro, o sea, porque si aquí no te permite ser libre, pues ¿dónde, güey? O Exacto, sea, güey. entonces no, al contrario, güey. De hecho empiezo o intento, güey, explorar áreas de mí que a veces, pues no sé, güey, no te digo que me den miedo, pero sí que... El pepino en el culo, como... No, ándale, güey, haz de cuenta, Pepino. Y esta, bueno, no Que flashback al Loco Arreola, ¿no? Sí, Al episodio de Loco hay una Arreola. homosexualidad reprimida en todo hombre, güey. Pero bueno, eso ya es un tema aparte, digamos. Sí, no, pero por ejemplo, güey, en el cuento, hace poquito escribí uno que va a salir en mi compilación de cuentos pronto, que se llama Nocturna. Ujú. Y es un güey que está encerrado en un castillo. Es el castillo de Drácula, güey, ¿no? Está encerrado. Es el que Ujú. leí. Creo que sí. Sí, de la ventana. Así es, que Ok, ve desde la ajá. ventana el castillo unos 200 años antes de que suceda la novela de Drácula. Ujú. Y entonces el güey está viendo a una mujer demonio, güey. Y la mujer así grita, güey. Y está gritando así alaridos de dolor, güey. Mientras con las 4 patas camina, güey. Es una mujer vampiro, ¿no? Ujú. Y todo. Y el personaje la está viendo, güey. Y está súper aterrorizado. Y lo dice, güey. Y además, güey, quiero estar con ella y penetrarle y venirme adentro, ¿no? O sea, y entonces hay cosas así que... Y él mismo dice que, güey... ¿Es erótica la novela? No, para nada, güey. Él mismo está aterrado, ¿no? Ese personaje, donde está hablando de eso y luego dice, ¿quién es ella, güey? ¿Y quién soy yo, güey? ¿Qué me está haciendo estar encerrado aquí en este castillo, no? Y entonces son partes así que a veces dices, ay, güey, o sea, como que me da... O sea, no sé, güey. Uno mismo dice, sí escribo eso, no escribo eso. Y lo dices, bueno, güey, pues es una parte oscura que este personaje merece decir en ese contexto donde está secuestrado, Pero güey. Y tiene miedo, güey. respetas mucho lo que sale así, o sea, lo que es genuino y dices, en lugar de reformular o decir, tal vez esta idea la puedo plasmar de otra forma, pero en este caso, por ejemplo, a ti te vino a la mente Ujú. de poseerla y penetrarla, ¿y eso Sí. lo respetas? Mira, en este caso fue al revés, güey. En este caso yo al principio fui más correcto, güey. Y el primer borrador realmente decía, me acuerdo, decía textualmente, ¿por qué quiero fornicarla? ¿Por qué quiero no sé qué? Y entonces, al ir a un taller de retroalimentación, me dijeron, güey, aquí apriétale, güey. Eso no es lo correcto, güey. Tu personaje no diría de esa forma súper correcta de cuando está con el demonio y está pensando que me voy al infierno y estoy secuestrado aquí, güey. Es más visceral, ¿no? Entonces ahí al revés, güey, apreté, güey. En vez de hacerlo al revés, ¿no? Decir, bueno. Pero bueno, respecto digo, no sé cuál sea el nivel intelectual del personaje, pero quiero penetrarla tampoco es algo como que dirías, güey. O sea, tal vez puede ser, yo sé, no quieres llegar a lo vulgar, pero en este caso, el recurso de quiero cogérmela, disculpa. Sí, no, está También bien, lo güey. tienes que O sea, poner en la sí, época, hay que ¿no? balancear, güey. Sí, Bueno, totalmente. también es- Eso que sí, así es, pues, es es la época de un- Drácula, bueno, no era... Sí, o 200 años antes de Sí, Drácula. exacto, Entonces güey. también... Y es una persona que además es profundamente católica. Así es el Ok, personaje. Mm. Ok. Entonces también él dice... Está lidiando como con una represión así. Así es. O sea, Que eso es temático de la literatura gótica, güey. O sea, Ok. en Drácula, en la novela, sucede exactamente lo mismo, güey. Y por eso lo quise agarrar. Nada más que en Drácula, el protagonista Jonathan es ateo. ¿Jonathan es el que hace en Drácula? O... No. Ok. Jonathan es la primera persona que secuestra a Drácula en su libro.
Ok. que está en su castillo. Y él es totalmente ateo, güey. Y entonces luego está ahí, está asustado, güey. Y ya se agarra una noche de la cruz diciendo, güey, lo que me dio la viejita en el mercado, güey. Que yo me estaba riendo y ahorita estoy agarrado de la cruz porque me está dando la chingada, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, güey, si voy a hacer una precuela, güey, pues yo quiero que mi personaje no sea así, güey. Quiero que este sea profundamente católico, a ver qué pasa, ¿no? Y a ver a dónde me lleva este cuento. Iba a hacerte una pregunta, pero iba a spoilear el final si la hacía. Ahora que me doy cuenta. No, hay que leerla pronto. Se va a llamar Cuentos Cósmicos esa compilación. Sale a principios de año. Ok, del 10 2020. cuentos, ¿verdad? Son 12 cuentos. 12 cuentos. Cuentos Ok. cósmicos. Voy a grabar el audiolibro aquí en Boutique Records. Excelente. Ok. ¿Y eso también lo van a dónde? poder ¿En Amazon conseguir. va a estar disponible? En Amazon, en físico, en digital y en audiolibro. Chingón. Yo estaba pensando hace poco Ujú. que está chingón, o sea, el hecho de que va a sacar audiolibro, porque pues es un mercado, no sé, a mí me pasó que estaba leyendo también una de los cuentos y dije, estuviera con madre como que escucharlo ahorita, tripearla así, pues mucha gente, o sea, en el carro es cuando más Sí, aprovecha totalmente. consumir audio. Claro. Entonces vengan todos a grabar sus audiolibros a Boutique Records, por favor. Claro, güey. Cabrón, ¿por No, qué y, no, güey? y yo yo consumo muchísimos audiolibros, güey. O sea, realmente cuando entras a mi Goodreads y ves de que este güey lee 50 libros al año, realmente dices, bueno, güey, leí como 20, güey. O sea, los otros 30 son audiolibros, ¿no? Que me voy aventando, no sé. Y sí me puse cuando me hice tan consumidor de audiolibros, luego dije, bueno, güey, ¿cuánto cambia de retención, güey, de comprensión y de todo? Y hay estudios controlados donde miden que está totalmente correlacionado. Si eres bueno reteniendo en visual, eres bueno Ujú. reteniendo en audio. O sea, O sea, si no viceversa. retienes, ya te chingaste. Si no retienes, ya te de ninguna. chingaste. Pero lo que retengas, güey, es más o menos igual, güey. Y No hay con que no le entendí. Es mental, güey. Es una hay angustia mental. hay puristas de la escritura que Claro, estén, que estén en contra de los audiolibros. Claro, güey. Y no nomás de los audiolibros, güey. PDFs. Platícanos. Hasta de los PDFs, hasta de leer en O sea, Kindle, quieren güey. matar digital. árboles ellos. Están Sí, güey. comprometidos con sí. asesinar árboles. No sé, debe ser una tradición, imagínate, güey, milenaria escribir, güey. Milenaria, Es milenaria, güey. pero más milenaria Pergaminos. es la madre. hablar, güey. Sí, totalmente. O sea, totalmente. la literatura para mí, güey, comienza antes del lenguaje escrito, güey. Creo que les afecta más que se valgan del uso de la tecnología, ¿no? Para difundir más o expandir, pues, el mundo literario. Güey. Sí, pues es una Sí, herramienta claro. a la mano. Sí, es No, eso, y, güey. y hay libros que dices, bueno, güey, una adaptación digital es un poco más difícil porque se aprovechan del formato, con uso de imágenes, con formatos extraños, libros cuadrados, güey, cosas Sí, así sí. que es difícil llevar al Kindle. Pero en general, güey, para mí el Kindle es una joya, güey, es una maravilla, güey. Más porque te permite subrayar los libros, que yo soy muy fan de eso, también hay gente que no lo hace. Y al final, cuando terminas de leer en Kindle, dices, güey, quiero ver las notas mías de todos los que subrayé, y te lo genera automático, ¿no? Ya. Y entonces eso para mí fue cuando dije, ya, güey, de que he casado con Kindle, ¿no? Pero te decía ahorita de lenguaje hablado, güey. O sea, para mí la literatura comienza, y hay quien dice también igual, güey, que el cine, güey, que las primeras películas son alrededor de una fogata todos reunidos platicando, ¿no? Y realmente cuando alguien empieza a transcribir, güey, o sea, como, por ejemplo, Homero, que en Poemas Sagrados, ¿no? Transmite ¿Simpson? historias. No, el otro. Homero, el de la Ilíada. El de la Ilíada y la Odisea, un poquillo. Pelea contra el Anterior. cíclope. Sí, toda esa soy onda culto, nada más me de estoy haciendo- Troya. nada más me estoy Claro, haciendo, güey, claro. Homero Simpson. Pero que también un gran Homero, ¿eh? Claro. Homero Sí. Simpson. Pero bueno, cuando él transcribe estos poemas, pues ya estaban hechos, güey. O sea, las historias ya existían, güey. Ok. Lo mismo, la mitología nórdica, por ejemplo, que conocemos, es porque un sacerdote, cientos y cientos y cientos de años después de que, o a lo mejor milenios o después, llega y les empieza a decir, oye, güey, ¿cómo está aquí el desmadre? Y lo transcribe, ¿no? ¿Ustedes cómo creen que sale ese pedo de la mitología? O sea, que todo tiene un... O sea, o te vas atrás y confunden con que, sí, es que una vez cayó un cometa, pero empezó la historia de que llegó un ser no sé qué. O si, luego yo lo que me imagino mucho es que muchas historias han de ser también como teléfono descompuesto, tal vez hasta de viajes psicodélicos, que alguien tuvo un contacto Ya. y luego lo pasa y se pasa el mito, igual y alguien luego tiene una experiencia similar, Claro. se empieza a... Son arquetipos, ¿no? No, y... O sea, Según yo, en general. creo que cada cultura tiene sus, por ejemplo, aquí la serpiente emplumada y Quetzalcóatl y los... Claro. Imagínate, Odín, y lo que representa Loki, Floki, toda esa onda. Y bien curioso que lo dices, oye, güey, civilizaciones que no convivieron ni geográfica ni temporalmente y todos tienen dragones, güey. Sí. O cosas así que dices... Y volvemos a lo mismo de los arquetipos. Creo que hay muchas Así es. similitudes, por ejemplo, en este Hades y Zeus que representa a los griegos
Y ¿Es después de la guerra? ¿Hades? Hades Hades es del inframundo. Es del inframundo, inframundo, ok. exactamente, que pues está Ujú. abajo, digamos, y en el cielo está Zeus, pues el Dios todopoderoso. Claro. Y después como los romanos, pues con esta religión bueno. católica apostólica, no sé, Ujú. lo interpretan en la Biblia como el diablo y Dios, Claro, ¿no? claro. Como No, tal. y hay una serie de similitudes así. Joseph Campbell lo que explica es que dice que a nivel profundo somos iguales los humanos, güey. Entonces, cuando ves un sol que no entiendes, güey, estés en Australia o estés en América, güey, vas a decir, pues es Dios, güey, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, vemos en muchas banderas de países del mundo que tienen pájaros, güey. Y lo dices, ¿por qué, güey? Pues porque aparentemente a nivel profundo, güey, el pájaro lo asociamos con libertad sin que nadie nos tenga que explicar, güey. O sea, y si no se te ocurre a ti, se le ocurre al otro o al otro. Sí, sí, güey. sí, es como intrínseco el sentido. Así No es. sé si sea la palabra correcta para describir eso. O sea, que lo ves Sí. y inmediatamente, ¿sabes? O te da una sensación de libertad. Así Sí. es. Yo lo relaciono un poco con símbolos que igual es inevitable que surjan. O sea, no sé, por ejemplo, hay un símbolo, creo que el de la serpiente comiéndose a sí misma, que es un Sí, claro. círculo. Sí. O sea, Esa es la paradoja del viaje en el tiempo, a fin de cuentas, ¿no? ¿No lo había vieron esta pensado así. movie, la de Creo que sí. Sí. Predestination? O Sí. Que traía como un maletín, Ethan ¿no? Hawke. Y ahí- Es de Ethan Hawke. No, esa es la del viaje en el tiempo. Esa de Bruce- no la vi, güey. La de Ethan Hawke. Looper, yo creo No. Ah, bueno, es que yo Tú digo dices la otra, de pero no quiero Looper, tú dices la de spoilear. Looper, ¿no? No, la de Looper, sí me Looper es acuerdo, es la de Bruce buenísima, Willis, cabrón. ¿no? Bruce Willis, exacto, con... Sí, no, yo digo Director Ryan otra Johnson. de un güey que quiere evitar que pase algo y se topa una chava que... Sí, esa es la sí, no de- quiero spoilear. Ok, ok. Predestination, es esa. Predestination con Ethan Hawke, que es pues prácticamente es eso, la paradoja de lo que pasa en Dark, por ejemplo. Sí. A Sí, ti te claro. gusta mucho Dark. O sea, Me que gustó la es- primera temporada. Hasta ahí. A mí Sí, me gusta más sí, la esa prima- pinche serie. La primera temporada también la vi y hasta ahí me quedé. Sí. ¿No has visto la segunda? A mí me No. gusta mucho porque va... Ujú. Yo Dark la pienso como... Para mí es como un acertijo. Porque la ves la primera vez y entiendes de una manera. La acabas y la puedes volver a ver y la entiendes de otra manera. O sea, vas entendiendo más las reglas del universo. Sí, Ahora, la exacto, exacto. segunda Las hace lo reglas del mismo. universo, Entonces exacto. aprendes las reglas y luego ya cuando lo ves, estás como que conectando... ya con el nuevo contexto que entiendes de qué puede pasar, empiezas Porque Lo- eso que mencionas de las reglas es importante, porque Claro. cada película o contenido que te presenta esta paradoja lo aborda de forma distinta. Ujú. Interestelar a mí me gusta, por ejemplo, como esto Buenísimo. de la relatividad con los días y las horas que pasas en un planeta equivalen a Híjole. cada años. Esa es la parte Eso- que más eso es me... por eso a mí Te parte la cabeza y el corazón, ¿no? Aparte. Sí, güey, al mismo porque le tiempo. da lo emocional, güey. El Claro, saber cabrón. que la niña dice, güey, mames, güey, acá pues yo me estoy haciendo viejita y tú allá en Sí, 3 güey. horas. No, güey. y él tirado pensando, ya vale Oh. madre, ya mis hijos son mayores que yo, güey. Por O sea, eso para mí ya. Interestelar está por encima de Gravity y Sí. muchos me critican por eso. Gravity... Está Marín me va a matar, güey. Es un hater de Nolan, güey, tú sabes. Pero Yo de Interstellar, Gravity sobre no me todo. acuerdo tanto. De Interstellar me acuerdo un chingo. Gravity, no sé Sí. si... Gravity es la que sale Sandra Bullock. Sí. ¿no? Sí, con güey. George No, Clooney. Gravity es una joya, güey. Pero para mí son categóricamente diferentes. Sí, güey. uno O es sea- más artística, digamos, en el sentido estético de visual, pues lo que logra Alfonso Cuarón con Gravity es y O los sea, más efectos. cine de arte, No, y- tal Sí, vez. un poco. Y él mismo dice que no De es ciencia apreciación. ficción, güey. Mm, O sea, porque si no es ciencia ficción, güey, nomás es un drama que Exacto. sucede en el espacio, güey. ok. Lo cual yo estoy de acuerdísimo, güey. No hay Ad Astra, nada... ¿ya la viste? No la he visto. Yo Ad Astra de no la he Brad visto. Pitt va a estar nominada a los Oscars y él Ujú. también como actor. Curiosamente ahí va a estar nominado, no sé si como principal y en reparto va a estar nominado con la de Eras una vez en Leonardo Hollywood. DiCaprio. O sea, no sé si Ese sea... es el que va a ganar según yo, güey. Pues, ¿Cuál de también Leonardo Cliff DiCaprio? Booth. ¿Eras una vez en Hollywood? ¿Once Upon a Time in No la vi Hollywood? tampoco. Está Bueno, buenísimo. no nos desviemos. cabrón. Sigamos, Sí, por sí, favor. sí. Sí, sí. y Oye, con, pero con Fer, güey. No me quedaría quedar sin decir de la Por favor. mitología, güey. Se me hace bien interesante que... Tomé una mini plática, está en YouTube, con un psicólogo que se llama James Hill. Ya falleció. Es de mis psicólogos favoritos, güey. Y el güey explica que está bien cabrón entender, güey, que la mitología no es historia, güey. Entonces decían... a mí me pasó, güey. Yo buscaba, bueno, güey, pero ¿cuál es el mito original? El Minotauro y esas Ajá. mamadas. Sí, güey, porque a mí me gusta mucho, güey, saber, o sea, bueno, lo poco que sé me gusta mucho. Y entonces me pongo a buscar y ese güey decía, es que te pones a buscar de que cuál es la versión buena, ¿no? Y él decía, es que no hay tal, güey. O sea, el mito está vivo y se sigue contando y contando y si llega hasta ti, es en la versión que llegó, güey. Por Sí. ejemplo, Neil Gaiman tiene una versión de los mitos nórdicos que es buenísima, güey. Pero este güey decía un chingo y eso fue lo que me voló la cabeza, güey. Me decía, la mitología no es lo que precede a la religión. Bueno, yo creía eso antes de Ok. escuchar su Sí, clase. sí. Y él decía, la mitología es lo que precede a la psicología, güey. Porque decía que para él, esa era la forma
en proyectar y entender las características que nos definen como humanos y que no se veían como deidades a las que había que ni siquiera aspirar a ser, ni muchas veces ni siquiera hablar de este concepto cielo-infierno no es tan claro, güey. Incluso decían los griegos, güey. En la clase decía, se me quedó bien grabado eso, decía, ¿quién es el diablo de los griegos? Y todos se quedan, ay, cabrón, y pues no, güey, no hay tal, güey. O sea, no es exactamente igual, güey, esta onda de... Claro, el concepto. Sí, el concepto y mismo. Platón ya hablaba del mundo de las almas y todo eso. Apenas Sí. empezaban a desmenuzar el concepto de alma como tal. Pero ahí, no sé, también incluso ahora que comentas eso, varias figuras mitológicas famosas incluso eran humanos y fueron castigados, ¿no? Creo que el Minotauro fue un castigo, El no sé. Minotauro era un castigo, güey. Fue un sí. castigo como tal y entonces ahí también expones las consecuencias Sí, que bueno, tiene la conducta humana. El Minotauro es un castigo a su madre, güey. Porque ¿Mm? según recuerdo, güey... madre. Espero no estarla cagando, güey. Mamada. Sí, según recuerdo, la mujer que es la madre del Minotauro, que se llama Asterión, ¿Mm? tenía ahí deseos adúlteros y entonces alguien castiga y hace que un toro tenga sexo con ella y tengan al Minotauro de hijo. Nada más porque lo pensó. No sé, güey. Habría que revisar el mito. Por cierto, Jorge Luis Borges, güey, tiene Creo un que está en cuentazo, porn- güey. Sí. No, no, pero sí. sí, Jorge Luis Borges, premio Tien- Nobel, tiene ¿no? No, güey. No, No, no fue lean el premio nombre, Nobel. el cabrón. No. Es argentino él, ¿no? Argentinísimo. Sí, cómo no. Se quedó ciego, güey, al final de su vida. Que dices, chingue, ¿cómo se castiga así? bueno, digo, ¿Verdad, cabrón? No es como Bueno. que haya leído el acervo de él, pero ¿por qué no ganó el premio Nobel si se supone que es un ¿Quién grande? sabe, güey? ¿Quién sabe por qué no lo ganaría, cabrón? Es el Nobel sin corona, ¿no? Porque... Y bueno, el cuento se llama La Casa de Asterión, güey. Antes de que se me Ok. olvide, es un cuento muy corto. Y es del Minotauro, güey. Está increíble, güey. Y rehizo el mito, de cierta manera. Es su versión. Sí, Ujú. Su versión del mito que es buenísima. Como el fauno de Del Toro también, ¿no? Ándale, Eso güey. es, Sí, sí. a Que fin es de también... cuentas, ¿no? Y a mí, de hecho, realmente, güey, o sea, y eso pues hay que decirlo también, mucho de lo que mi inquietud de mitología, sí viene parte que me gusta saber y que me gusta ver las historias y todo, pero realmente también yo pienso es que, güey, son cosas que luego puedo agarrar para mis historias, güey. Entonces por eso empecé a querer saber un poco más de que, porque si luego usas elementos que son, pues que hablan de algo muy profundo, como decía, son arquetipos, güey, y que además han A sobrevivido ver, siglos, ¿no? ¿dónde habría historias como las de Tolkien, güey, sin la mitología? Güey? No te vayas tan Totalmente. lejos. Harry Potter se vale de la mitología también para Totalmente. ampliar muchísimo su mundo. Los trolls, incluso el perro de tres cabezas. O sea, hay muchas cuestiones que Claro. te dan. No, y ahí es como de una forma un poco más elegante, ¿no? Porque Sí, ellos como sí, que sí. reinventan el mito. Pero puedes hacer un, entre comillas, robo directo, güey. O sea, puedes meter en tu novela, o como, pues la verdad yo lo he hecho, güey, también. En mi primera novela meto al diablo, güey. Es uno Ya. de mis personajes. O puedes hacer esto de, bueno, oye, este dios que es menor, güey, no lo han usado tanto. Y oye, güey, y aparte no hay nada tan Sí, escrito sí, del, sí. oye, güey, pues agárralo, cabrón. Digo, el mismo Marvel, güey, lo hizo con Thor, Loki. Muchos, yo me incluyo, güey, nuestra primera aproximación a la mitología nórdica es por Thor, güey. O sea, Es Thor, y es una buena Vikingos, aproximación, Y güey. ahora además. estoy viendo un anime buenísimo. Ya lo recomendé en el... pero Híjole. tienen El que verlo, güey. Vinland Saga. Qué ¿o joya. qué? Pero bueno, ahora Vinland Saga. Vinland Saga. Pero eso es muy, muy interesante lo que estás mencionando. El diablo del que hablabas en tu primera novela, ¿lo podrías describir? ¿Ahí lo describes? Ahí se ¿Cómo describe, ¿Cómo güey. lo pintas tú? Sí, haz de cuenta que esa novela se llama La Noche de los Relámpagos para dar el anuncio completo, digamos, güey. También va a estar en Amazon a inicio de año, güey. Y bueno, de hecho ya va a estar en preventa para cuando salga este podcast. Y ahorita también voy a hacer esa como promoción, güey, de que los que nos escuchen, güey, Chingón. y me manden de que lo compraron en preventa La Montaña Indestructible, que es mi nuevo libro, o La Noche, cualquiera de los dos que compres, güey. Yo les voy a mandar en digital y en audiolibro, tanto el que compraron como el otro. otro. Ajá. Ah, qué chingón. Entonces haz de cuenta que, bueno, güey. Qué chingón, Sí, bien. sí, o sea, pero que sea así como para los que nos escuchen, que esté chingón de que puedan, si les interesa leerlo, que pues me va a dar mucho gusto. No es un honor, la verdad, también que para los que me han leído y luego me comentan algo, pues está bien chingón. ¿Cómo no? Pero bueno, entrando a La Noche de los Relámpagos, que fue la primera novela que escribí, güey. Haz de cuenta que se trata de un güey que se llama Daniel Handlin y se queda sin jale, güey. Tiene 31 poquitos y tiene una hija chiquita de 2 años, ¿no? Y entonces el güey entra así como que en medio depresión esa noche, güey. Dice, una mala noche es todo lo que necesitas para cagarla, ¿no? Y haz de cuenta que empieza a buscar en YouTube cómo invocar al diablo y hace un pentagrama con chocolate Hershey, güey, en su alfombra, güey. No le jala, güey, al otro día dice, chinga, pues tengo que limpiar la pinche alfombra antes de que mi vieja vea que hice un desmadre, ¿no? Y haz de cuenta que ya en el camino, güey, luego resulta que pues sí jaló, güey, ¿no? Entonces lo citan, güey, y le dicen, oye, güey,
el señor oscuro, pues sí te concede una entrevista, ¿no? Nada más que tienes que ir a verlo, güey, porque te está citando en Disneylandia, güey. En It's a Small World, el jueguito de los mundos, güey. Y atrás de los muñecos rusos hay un elevador secreto, güey. Ahí llegas y bajas, ¿no? Mamá, esto está bien tirado. Entonces... Luego dicen que uno es el que dice mamá. Debe estar con madre, No. güey. A través de la literatura poder contar eso, güey. Pero prosigue, huevo, por cabrón. favor. Y es muy cortito el libro, güey. Y a mí, pues, me gustó mucho. Y fue como una medio... No trampa, güey, pero sí es algo que yo sí recomendaría incluso hacer para la primera novela. Yo dije, bueno, güey, ¿dónde me siento cómodo? Pues haciendo entrevistas, güey. Es algo que había hecho, pues ya tenía muchas Sí, en la claro, bolsa, claro. güey. Entonces dije, bueno, aquí, bueno, bueno, sería interesante el diablo, güey, ¿no? Y ya, haz de cuenta que cuando baja al infierno, güey, se lo encuentra en la oficina de él, es un boliche gigante, güey. Y entonces sigue ahí, está el diablo. Y Parece el diablo, un sueño. Siento que estoy soñando Sí, nada más güey, escuchando está con este- madre, güey. Sí. y el diablo tira canal, güey. Y entonces todos se quedan así callados, güey. Y Pancho Villa se empieza a cagar de risa, güey. Y porque el fantasma de Pancho Villa es el compadre del diablo, ¿no? Y entonces se empieza a reír, güey. Y a decir, ya me lo chingué, güey, ¿no? Al diablo. What? Y, What? y ahí lo vemos, güey. Emiliano Zapata con un dildo. Ese todavía no existe. Está no, o algo. Pero bueno, y luego... Y ahí el diablo se ríe, güey, y te das cuenta que son compadres, güey. Y entonces el diablo y Pancho Villa ya andan y el diablo le dice, güey, sí te doy la entrevista, pero ahorita en un ratito, ¿no? Y empiezan a platicar. Y el diablo te lo describo ahí como que usa jeans, usa un suéter arremangado, güey, tiene el pelo chino, largo, blanco, güey, que alguna vez fue rojo, se ve, ¿no? Y tiene una voz así muy profunda y muy amigable, güey. Y... A la madre, Fer, está Y ya bien ahí- cabrón. Que... Y ahí pues pasan un montón de cosas de las cuales, la verdad, güey, como para un primer trabajo yo me siento muy orgulloso de cómo salió esa novela. Esa fue tu primera novela, La Noche de los Así es. Relámpagos. Y antes habías hecho el de Burn This Book, que es como para Sí. escritura o... Sí, O sea, Burn This ¿cómo lo Book, escribirías? quema este libro que también va a estar por estrenarse próximamente. Es que voy a sacar todo, güey, porque haz de cuenta que son libros que había hecho pues a lo largo de algunos años, güey. Y Burn This Book, quema este libro, Burn This Book lo había sacado yo en inglés, güey, en el 2016, güey. Ujú. Y pues fue una buena sorpresa, güey, que se empezó a mover mucho, güey. Mucho más de lo que yo esperaba, güey. Y sí, pues algunas miles de copias, bastantillas se movieron ahí por internet. Y luego me escribía así gente a veces de que, güey, lo leí, estuvo chido. O no sé, güey, gente así que me llegó mucho una persona, Andrew, un americano, que lo leyó y puso que para su cumpleaños 35 lo vio y lo leyó ese día, güey. Y puso que era el mejor cumpleaños que había tenido en su vida, ¿no? Y dije, ay, Burn cabrón. This Book se Burn llama. This Book, quema este libro. Y le puse así porque la idea era que al final, güey, como un ganchillo de que, güey, ya no lo necesitas, güey. Porque ya lo leíste y ya tomaste las acciones que el libro va teniendo como ejercicios, ¿no? ¿Es novela? No, es No no es- ficción y habla como el camino creativo, güey, digamos. Yo lo pondría, y lo digo sin pena, güey, o sea, si lo encontraras así en un librero de Gandhi, digamos, estaría en la sección de autoayuda, güey, Sí, yo sí, diría. sí, pero... Porque finalmente, y lo digo sin pena, güey, o sea, y a mí, No, es que no tendría por qué tener así es. pena, güey. que- Sí, pero bueno, hay que decirlo, güey, también, o sea, es un género, güey, donde hay un chingo de charlatanes, güey. Claro. En todos sí, los sí, sí, que géneros. está estigmatizado. Pero está estigmatizado, No me cabe sí. duda, güey. Sí, sí. Sí, güey. Y Pero aparte bueno. que muchos de ellos ni los escriben, ¿no? Sino es la Claro. editorial quien les pone Mm. prácticamente el cascarón. Así es. Sí, sí, totalmente. Y... Presta nombres. Pero casi. bueno, creo yo, güey, que algo que tuviera valor y algo que yo sentí que tenía que decir en ese momento, güey. Yo lo escribí a los 26 años más o menos, pensando que me hubiera gustado saber a los 16 Ya. de cómo va a ser perseguir el camino creativo, que en ese entonces yo lo estaba yendo mucho para cine, güey. Era lo que yo o sea, tanto soñaba como pensaba que realmente me iba a dedicar en lo que estaba trabajando. ¿Crees que ese sueño murió o se transformó? Se transformó, definitivamente, porque no... O sea, es difícil decir así, güey, ¿se murió algo? Pues no, güey, lo podrías revivir porque mucho depende de ti, ¿no? O sea, no hay quien te vaya, a quien haya que pedirle permiso, güey. Ujú. Y menos ahorita, Tú güey. eres dueño. O sea, imagínate lo que haría Alfred Hitchcock por tener una cámara como la que tenemos todos en los pantalones, güey. O sea, literalmente ese güey, para hacer una toma contrapicada, enterraban las cámaras, güey. O sea, manda a hacer un pozo, güey, ¿no? Y... O sea, grababan en blanco y negro justamente porque pues, no No, hay y son tecnología. adelantados a su Ujú. época, por eso logran con lo que Claro. hay en ese momento lo que lograron. Güey. Sí, sí, claro. No, Hitchcock, uno de mis directores favoritos también, justamente. Pero bueno, ahorita realmente igual, güey. Lees la... Ay, güey, se llama como Rebelde sin causa, pero Rebelde sin crew. ¿Haz de cuenta? De crew de cine, del equipo de cine. El libro de Robert Rodríguez, que escribió a los 23 años. Y está cabrón, güey, que dirigió el mariachi, güey, y se ganó Sundance Film Festival, que es el festival sí. independiente más importante del mundo.
Y ni tan independiente. Se me hace es el mismo donde estaba Tarantino y la madre. Pero ese güey está bien cabrón que cuando lo lees ves que la parte de edición, güey, es donde el güey literalmente la espalda se lesiona, güey. Donde está cambiando cassettes, güey, recortando y la... O sea, y ahorita dices, no mames, güey. O sea, la Mac te hace 10,000 veces mejor trabajo que lo que este güey hacía con horas y horas y horas y horas de edición, de desesperación y de cortar y pegar. Y, por ejemplo, ahora que estás mencionando esto, si tuvieras que trasladarlo a la industria de la literatura o de la... se diga escritura, pues, corrígeme. ¿Quién sabe, güey? Digo, No sé cómo la industria en la que te desenvuelves, el equivalente a eso que no tenía Hitchcock y hoy sí tienen los que son directores de cine, para un escritor, ¿qué tenías antes que hoy no o que sí tienes? Sí, pues yo diría, güey, bueno, para mí es mágico lo que podamos escribir en computadora, güey. Hay quien no le gusta, güey. Yo lo que veo es que yo cuando escribo, que a veces sí lo hago en libreta, güey, de alguna forma me siento menos libre y soy menos rápido, güey. Que cuando escribo en la computadora, ¿no? ¿Crees que es porque en la compu puedes borrar y regresar y aquí, o sea, en la mano igual y tienes que escoger mejor y tienes que pensar más? Sí, que también hay un riesgo donde estás escribiendo, estás editando, ¿no? Y en la compu es difícil separar ese proceso. A mí me impresiona muy, muy cabrón, güey, desde que te conocí que sí eres, o sea, eres el cabrón que conozco, no agraviando, eres una enciclopedia, güey. Muchas gracias. Me llama mucho la atención la cantidad de libros que has leído y cómo citas. Una de los comentarios que me pueden llegar a hacer de ti sin conocerte, que pues bueno, que tú voy a decir de los prejuicios, güey, pues vivo prácticamente de ellos, güey. Claro. Pero uno que pasa ahora que estamos haciendo este podcast y que estamos pues subidos en una plataforma y en el escrutinio, cabrón. Pues, totalmente, para bien y para mal. Para bien y para mal, pero uno de los comentarios que me hacen es el tono de voz que tienes, güey. Que dices, es que me puede llegar, pues, me imagino, güey, te lo han dicho, cabrón. Me lo han dicho muchas veces. Cabrón, ¿por qué te fijas en la forma y no en el fondo, cabrón? Lo que está diciendo, güey, siempre aporta, güey. Fíjate, y Bandido, siempre que trae algo a la mesa, güey, le está aportando, le está sumando a la mesa, güey. O sea, se cansa de citar, güey, que hoy en día, ¿quién cita, cabrón? Esto es mi parte de halagación, de halago, güey, para tu persona, cabrón, porque sí pones la vara muy alta, güey, porque te das cuenta también que estás hablando con un güey muy, muy letrado. Muchas porque gracias. No cualquier cabrón es escritor y a fin de cuentas como que en ese sentido traes el sartén por el mango, güey. Porque con argumentos es como sustentas prácticamente todo lo que arrojas, güey. Entonces, mi respeto para eso. ¿Cuántos libros has leído, Bandido? Muchas gracias, güey. Te digo, otra cita, güey, ahora es de Freud, güey, pero dice de los ofensas uno se defiende, pero ante los halagos estamos indefensos, ¿no? Sí, güey. Lo digo, muchas gracias, lo digo gracias, pues con toda admiración, cabrón. Sinceramente. Güey. Pues mira, como tengo Goodreads, que la uso, una plataforma que uso muchísimo y donde, por cierto, también si leen mis libros y me dan un review ahí, pues se los voy a agradecer mucho. Yo ahí soy muy activo en Goodreads, que es la red social de libros de Amazon. Y pues si llevas un registro de cuántos libros lees y cuántos has leído y demás. Pero mucho, yo no diría, güey, tampoco de... El número es muy engañoso, güey. Porque, por ejemplo, justo antes de empezar el podcast, güey, le decía a Limón que un cuento que él me recomendó que está súper chingón, que se llama El Huevo, The Egg, de Andy Weir. Se llama el autor, creo. W-E-I-R. Sí, así es. Andy, W-E-I-R, Andy Weir. Güey, yo creo que de ficción, güey, quizás es lo que más me ha gustado leer en todo el año, güey. En todo el 2019. Y, güey, son 3 páginas, güey. O sea... Sí, no hay... Lo que pone sobre la mesa la cuestión de calidad sobre cantidad, güey. No es la cantidad de hojas y palabras nuevas que estés adquiriendo. No se trata de eso, güey. Sí, y a veces me decía así un compa, güey, que tengo así también en Goodreads, que platico mucho con él. Y me decía, ese no lo pongas, güey, no cuenta porque es cómic, ¿no? Pues no hay, o sea, es lo de menos, ¿no? Sí, ¿De qué? Yo le decías a tu mamá que sí leías, güey, la caja del cereal. O sea, sí leo más. Porque mi mamá hacía mucho énfasis desde chico que teníamos que leer, güey. Claro. El hábito de la lectura como que lo machacaba. Y se me quedó, digo, de mis hermanos creo que fue el que se me quedó. Pero sí necesito que sea muy digerible la lectura para mí. No es un medio en el que pueda mantener... Soy disperso, lamentablemente. Y hasta que me atrapa una novela es cuando... Madres, güey, la consumo en 2 semanas. Por ejemplo, los libros de Crepúsculo... Ah, sí me has dicho, güey, claro. Güey, los que es lenguaje simple. Los acabé en un día, cabrón. Que no lo puedes dejar. Los Juegos del Hambre los acabé en una semana, güey. Las novelas de Carlos Ruiz Zafón las acabé en una semana, cabrón. O sea, es cuando me atrapa, ya no puedo, güey. Intenté leer, por ejemplo,
Cien años de soledad, que es una obra maestra, güey. Sí, que pero es donde, muy difícil. Donde nace el realismo mágico. Güey. Lo descriptivo que puede llegar a ser el Gabriel García Márquez puede llegar a empachar para quienes no tenemos ese hábito tan desarrollado. No sé si me explico. Es una de mis confesiones, güey. Yo lo tuve que yo dejar no a la mitad, puedo, güey. Empecé a Cien leer años de Rayuela, soledad. güey. Ah, bueno, Rayuela tampoco lo acabé, güey. Pero, bueno, el caso de Gabriel García Márquez, güey, fue porque a la mitad del libro dije, güey, ya no sé quién es quién, güey. Sí, Macondo y Macondo. O sea, aquella, no. O sea, entre los personajes. Yo Exacto. Es que 100 años de soledad tiene ese gran virtud, güey. Que ya ves en las familias latinoamericanas que si me preguntas, Fernando, ¿cómo se llama tu papá? Pues Fernando, güey. Y eso pasa en la novela. Entonces, haz de cuenta que cuando estás leyendo el nombre de una mujer o de un hombre, güey, ya estás confundido de que, güey, ¿es el abuelo? ¿Es el papá? ¿O es él? Porque es una historia de muchas generaciones y todo. O sea, hay muchas personas que se llaman igual, güey. A mí me pasó con Game of Thrones así. O sea, cuando lo empecé a leer, o sea, tenía una hoja y apuntando los nombres porque Sí, así es. de repente en un capítulo te tiran 35 nombres y tú no Sí. sabes cuáles son importantes, Y- cuáles no todavía. Y las versiones nuevas de 100 años de soledad traen el organigrama familiar en la portada para que ya te regreses No, es porque que, si no, yo no tenía la nueva, güey. Mm. Yo ¿Crees? tenía la de los 70, sí, creo. ¿Crees? Digo, viniendo. Obviamente esa es tu respuesta, creo, pero he llegado a escuchar que leer está sobrevalorado. Estoy en total desacuerdo. A veces incluso discuto con Sí. amigos, pues tratando de hacer esta metáfora de que es como ir al gimnasio con el cerebro, güey. O sea, Ujú. trato de Sí. desde mi trinchera, güey. ¿Y por qué he leído y por qué hasta llorado con libros, güey? Claro. Sí se puede llorar con un libro, aunque suene muy... Sí, güey. Hay a quien le puede sonar tonto, pero hay libros en los que te detienes, cierras el libro y te hace... Se escucha muy, Sí, muy sí, loco, güey, pero sí. me ha No, pasado, pero güey. sí, güey, yo también leyendo y escribiendo también, güey. Madres, güey, de qué pedo. O sea, ¿cómo pude Sí. llegar a esto e imaginarlo es una mamada? Pero he escuchado eso, que a veces está Claro. sobrevalorado. Es que, bueno, hay una cosa y ahorita llegamos a lo sobrevalorado, pero cuando lees, güey, lo que yo pienso es que estás siendo copartícipe de la imaginación, güey. Mm. Por eso tanto dicen de que estuvo mejor el libro, güey. Y dices, pues sí, güey. Y oye, güey, ¿cómo estuvo mejor el libro que hacerlo valió nada, güey? O sea, lo escribió alguien en la compu que ya tenía, güey. Y se lo mandó a la editorial y lo compraste en ebook, ¿no? O en el libro que costó 30 pesos imprimir. Y la película costó $300 millones, ¿verdad? Mm. Y con actores y músicos y, o sea, todo el desmadre que tuvieron que hacer. Y pues sí, güey, te gustó más porque tú fuiste copartícipe. Y ahorita, güey, en el podcast llega a tener una virtud similar a la de la escritura. O sea, si yo te cuento ahorita, esto es real, güey. Cuando yo tenía 16 años, me brinqué una barda para rescatar un perro. Y entonces, ya, todos nos lo imaginamos, ¿no? Y luego te pregunto, güey, ¿cómo era la barda, güey? ¿Cómo te imaginas la barda? Blanca. Blanca. ¿Tú, Limón? Café. ¿Y de qué textura o qué? Casi obra gris, nada más pintado sobre el bloc. ¿Ok? Madera. Tú de madera. Ajá. Bueno, sí era de obra gris, güey, pero era de... era café. Sí, Era porque gris, perdón. Ya hay un intermediario. O sea, cuando es y- libro no hay un filtro, ¿no? Y así es. No, pero estás siendo copartícipe de la historia porque tú dices palabras y el otro las imagina, güey. Ya. Y entonces realmente la cabeza está de alguna forma encendida, güey. Y cuando... Igual, güey, el perro, no sé qué perro se imaginaron, güey. En este caso era un dálmata, ¿no? Ujú. Chiquito. Y tiene esa virtud, güey, el medio de decir, bueno, como estás coparticipando en lugar de nomás pasivamente sentado recibiendo toda la historia ya Y terminadísima con la en versión televisión. de alguien más. A Así eso me es. refiero con el intermediario. O sea, cuando tú estás Sí. leyendo algo, pues es directo lo que escribió el artista y no hay un filtro. Eres Sí. tú el como lo estás recibiendo. Güey. Sí, pero por eso es más de hueva leer, güey, también. Claro. Porque realmente sí estás haciendo una actividad. Exacto. Al menos a la hora de imaginar, ¿no? A mí me pasa también, güey, que cuando me pongo ya a escribir en serio, güey, no leo, güey. Porque si no, siento que estoy usando la misma parte del cerebro, güey. Donde, güey, es que ya estoy imaginando mientras estoy leyendo esto. Y ahora ya como que ya me gasté esa imaginación en lugar de poner en mi libro. Entonces, en los periodos que escribo fuerte, no leo, güey. Nada. Pero a lo que mencionabas de sobrevalorado, yo creo que hay gente que lo sobrevalora, güey. O sea, no creo que cuando digas, güey, este güey lee, por tanto sabe mucho. Yo no creo, güey. No, pero es que también todos estamos leyendo Ujú. Facebook, Twitter. O sea, Bueno, leer ya es... Hay toda esta, Ujú. no sé si sea correlación la palabra o relación que voy a hacer y me dirán si están de acuerdo o no. Yo sí asocio el hecho de si lees o si tienes el hábito de lectura y no necesariamente leer el periódico. Me refiero a haber tomado un libro y poner en práctica justo lo que Ficción. tú estás diciendo. Ujú. Puede ser ficción, puede Sí, ser del una género que novela sea. histórica situada en la Barcelona de la Guerra Civil, no sé. Sí. Me refiero a que sí te metas en un libro, pues. No el hábito de leer el periódico y eso. Sí.
creo que va asociado a una capacidad empática Justo, muy cabrona que Eso es evita que seas violento. justo eso es con lo las que te iba a decir, personas. más allá de otra cosa de que te dé un conocimiento técnico. O sea, creo yo que sí hay un ejercicio de empatía, güey. Cuando lees... Pero demasiado cabrón. Y lo decía Ujú. Sofía también. Aquí lo Sí. recalcó ella. Sí, cierto. Entonces, Y cuando sí lees hay una asociación. tragedias, y cuando lees historias felices, y cuando lees comedias, hay un grado de empatía, güey. Y cuando lees, no sé, güey. Por ejemplo, hace poquito, por primera vez en mi vida, güey, iba en un avión, güey. Y, bueno, me preparé antes y quise leer Macbeth, güey, de Shakespeare, ¿no? Ujú. Y luego dije, qué pendejo que nunca lo había leído, güey. Porque siempre era como que, no, güey, a hacer un texto bien cabrón. Y luego dices, güey, dura 1 hora y media, güey. Es una obra de teatro, güey. Y entonces buscas en YouTube Macbeth y está actuado por actores súper chingones de voz, güey. Toda la obra, güey. La bajas y te vas leyendo como cuando niño, güey. Te vas leyendo el guión mientras estás escuchando el audio, ¿no? Yo así, y en 1 hora y media, en un vuelo de 1 hora y media, me aventé A Macbeth. ver, como ¿no? lees mientras escuchas también el... Sí, güey, porque para mí como es un inglés tan antiguo, güey. O sea, usan términos como Ya, cuando ya. lees el Quijote. O sea, es como escucharlo con subtítulos. Sí. Así es, lo escuchas con subtítulos y aparte, bueno, en este caso la versión de Macbeth de YouTube está hasta con voces de actores, güey, efectos de sonido, cuando salen las brujas y la madre. Y, Spoiler güey, alert. bueno, es la primera escena, güey. El tío mata al rey. Spoiler Sí, alert. spoiler alert, pero por ejemplo, güey, Con veneno en el oído, ¿no? es una historia de un asesino, güey. O sea, Mm. y de una coasesina también, Lady Macbeth. Y, güey, como quiera, realmente no es que cuando tú digas, haces empatía con un asesino, entonces validas y No. Es que la capacidad empática Así nada es, tiene güey. que ver con los fines de si son Así ponerte es, en los güey. zapatos de un asesino o de una señora de la Ujú. caridad. Es la capacidad empática de poder ponerte en el Ujú. lugar de otro. ¿Crees En que de lugar de cierta otro. manera Y te es pones en el de como Macbeth, tal. pero también te pones en el del fantasma que se aparece y le dice, me mataste, cabrón. Sí, O sí, sea- pero es un grado de sensibilidad del cuerpo, pues, o de la mente, no sé, que creo que evita a la Ujú. postre que seas alguien que dañe a las personas. O sea, creo que, no sé Sí. si puede haber un asesino serial que haya leído así o no sé. No, digo, yo creo que sí. sí güey. había, cabrón. Es que también, güey, mamones hay en todos lados. Sí, O sí, sea, y realmente cuánta gente no hay. Yo conozco un chingo, güey, que Sí. porque leen mucho, Ah, se claro, sienten güey. ya la Sí, sí, sí. última chingonada, güey, porque nadie aquí lee. O sea, y tú, güey, que te valga madre, güey. O sea, O la clásica de ponte a leer algo. ajá, sí, güey, que Como dices, para güey, ganar una pues, discusión. De que, "Ay, güey, ponte a leer, Sí. güey". ¿Qué leo ya? Exacto, güey. Sí. No, y hay películas, güey, que no sé, güey. Yo, por ejemplo, si ves Breaking Bad, güey, y lo dices, oye, güey, ¿qué libro se le pone, güey? Muy pocos, cabrón. O sea, muy, muy pocos. No te sé decir ni 10 libros que sean mejores que Breaking Bad, güey. Hablas de la historia. Ajá, a nivel historia, güey. O sea, entonces Porque luego realmente también dices, los clásicos, ahí sí también podemos estar hablando de una añoranza para lo clásico demasiado... es que yo lo pienso al revés, güey. Así de que... Bueno, yo más bien cuando en prepa me ponían perdóname que te interrumpí, güey. No pero- pasa nada. Pero Romeo y Julieta también, por ejemplo, me parece una muy buena historia. Ujú. Nada más que a veces me molesta. Sí. Me molesta lo estúpido que pueden llegar a ser al final, Ah, güey. Esa no- falta de comunicación. No la he... No estoy familiarizado, güey. Nunca la he Pues, leído güey. ni visto. Romeo, O sea, la trama... Sí, yo sí saco lo del final, pero, o sea, en sí cuando lo leíste dices, qué pendejos, porque no sé. Sí, güey. Entonces, de que no, güey, Sí, Romeo, güey. Julieta, no, güey. me pendejo. ¡No te la tomes! Yo lo que sí vi fue el tweet. Dicen, romantizan Romeo y Julieta y se olvidan que hubo 6 muertos y duró 3 días, ¿no? ¿De qué? Sí, güey. De hecho, o sea, a eso iba. ¿Tú crees que hay Sí. obras que... Por ejemplo, no voy a decir para nada que la Divina Comedia está Ujú. sobrevalorada. Es una joya literaria, una obra maestra. Ujú. Pero ¿crees que se puede llegar a hablar de ella? Y de forma Así de súper que- mamona. Exacto, y de güey, forma de de que- que si no lo has leído, no sé qué. Y, güey, yo siempre pienso que son pendejos la gente que hace eso, que dice, si no has leído, entonces no podemos hablar, no sé qué. Que, güey, a mí cuando alguien, por ejemplo, que siempre lo menciono, güey, son de esas cosas recurrentes en el podcast, ¿no? Pero, por ejemplo, Frankenstein es mi novela favorita. Sí, los Y siempre que alguien me dice, no lo he leído, yo, que, güey, qué chingón, güey, lo vas a poder leer por primera vez, güey. O sea, es como cuando recomiendas una serie, ¿no? Mm. Y al revés, hay gente que, güey, como que si no tienes cierta bibliografía, no puedes hablar. Y de que, güey, Sí, O sea, raza pensemos- que dice, como nunca has visto no sé qué y dices que Ujú. eres fan de, no sé, o mitología. ¿Cómo? ¿No conoces a Claro. Odín y te dices fan dependiendo de...? del tema. O sea, Sí, sí, también sí. hay cuestiones ahí. Debe de haber también, si vas a hablar de un tema, un compendio de obras que, pues, que también te nutran en eso, ¿no? es que yo no estoy tan de acuerdo, güey. Porque pensemos, haz de cuenta, que tú lees 50 libros al año, güey. Por 60 años de tu vida útiles, más o menos. O sea, donde estés ya con capacidad de leer 50 libros al año. Al final de tu vida vas a haber leído 3,000 libros, güey. 3,000 libros no es nada en el acervo literario que existe, güey. No estás ni siquiera
La puntita del 1%. O sea, no, güey. No sabes nada, güey. Entonces, o sea, eso es lo que yo digo, güey. Nadie hemos leído nada, güey. Cuando te dicen, güey, no has leído no sé cuál obra, como que no puedes opinar de que, güey, por favor, güey. O sea, no seas ridículo si por más que alguien haya leído la capacidad biológica de una persona, no da para leer mucho, güey. Creo que también en literatura mejor que nunca es el contexto del escritor, no sé, lo que quiere mostrar. Uno lee, por ejemplo, ahorita de Fausto de Goethe, por ejemplo, y que es una época en la que no sé si es el romanticismo o el no sé cómo se llamaba esa onda, esa corriente literaria, pero uno lo empieza a leer de que, güey... De los géneros no soy muy fan, güey. Empalaga, cabrón. O sea, son clásicos que necesitas una apreciación y sobre todo una disposición de querer leer tanto. Y pues que en ese tiempo era se exacerbaba el sentimiento de amor, güey. Sí. Se exacerbaba. Y hay gente que es amante del lenguaje, güey. Yo no lo soy, güey. Exacto. La verdad es que cuando... No sé, güey. Por ejemplo, hay algo que hice en mi primera novela que a lo mejor ahorita ya no lo haría, güey. Que un capítulo se llama Clepsidra. Porque dije, está con madre. Porque es un reloj de agua que tiene que ver con la historia, ¿no? Nunca se menciona en la novela, güey. Eso sí no lo hice. O sea, nada más es el nombre del capítulo. Pero fue como que, miren, yo conozco esta palabra, ¿no? Pero está chido porque hay mucha raza que así aprende leyendo desde que qué es esta palabra, la buscas y vas a... Y la ventaja del Kindle es que le dejas picar y te sale, güey. O sea, el glosario, te sale a mí me parece una muy buena definición. Desde la prepa recuerdo el libro de literatura, tenía el glosario siempre y era una forma de aprender nuevas palabras. Sí, pero por ejemplo, Cortázar era muy amante del lenguaje, güey. Y a mí no me impresiona tanto, güey, la verdad, güey. Cuando hace ejercicios literarios, digamos, o ejercicios de lenguaje, güey. Donde, miren, aquí... hice creo que se llama gitanjáforas, o no sé, hacía como algunos ejercicios así de lenguaje por el lenguaje mismo. Y a mí me parece como alguien que, ok, güey, sabes multiplicar bien rápido, güey, pero ¿qué estás haciendo con esa matemática, güey? Sí, de hecho en Rayuela se pueden ver conversaciones de Horacio, uno de los protagonistas, con su club de amigos filósofos. Y el vato empieza a mezclar... Inmamable, ¿verdad? Está inmamable. Esa es la descripción, güey. Está inmamable, güey. Empiezan a hablar, güey, con vodka ruso. Y empieza a... No mames, hasta lo puedes leer en el tonito, güey. Hasta ese tono, güey, estaba leído, cabrón. Y es de que, güey, está inmamable, güey. O sea, ¿era un grupillo de surrealistas o qué? Sí, güey. Creo que... Pues son de snobs, güey. Sí, snobs, exactamente. Son es la palabra. De snobs y la neta, güey. Digo, lo leí hace tiempo, güey, pero eran de un güey súper abusador psicológico de la maga, güey, que es la famosa coprotagonista de la historia. Y, por ejemplo, está La insoportable levedad del ser, otra novela filosófica, medio acá de onda, pero está un poquito menos pretenciosa en ese sentido, tal vez, güey. Esa no la he leído, pero sí entiendo buena, que sí es. Buena. Es de Milan Kundera, ¿no? Milan Kundera. Milan Kundera, güey. Sí, y ahorita que decías de los clásicos, güey, que se pueden o sobrevalorar o infravalorar, güey. Por ejemplo, a mí en prepa, güey, que es cuando te ponen a leer clásicos por primera vez, yo decía, qué hueva, güey. O sea, porque estamos leyendo estas madres en vez de leer de que algo chido, ¿no? O algo contemporáneo. O sea, ¿a poco no se ha escrito nada mejor en 200 años? Sangre de monstruo de Scholastic. Esa no la leí. Pero qué, güey. Ese es le temes a los coreanos. Goosebumps, ¿no? Las ferias del libro eras por los que ibas, ¿no? Esos libros, güey. Yo tenía mi colección de Goosebumps que... Bueno, yo compraba los de Calvin y Hobbes, güey. Yo en las ferias del libro me encantan los cómics de Calvin y Hobbes, güey. Todavía tengo aquí libros de Calvin y Hobbes, me encanta, güey. El dibujante de Calvin y Hobbes es un caso, cabrón. Bill porque Watterson. Se retiró de hacer los cómics y nunca quiso hacer mercancía de Calvin y Hobbes tampoco. Es un caso. Lo hizo por el arte, 100%. Sí, güey. Y también, haz de cuenta, él desde el principio dijo, no quiero que se use la imagen de Calvin. O sea, las calcomanías que ves de Calvin haciendo pipí, ¿no? O sea, él... claro que no, mames. No, pero él desde el principio, o sea, hizo esfuerzo por no comercializar su... Cuando Vice era bueno, hicieron un videillo de esa calca, güey. De cómo sucedió ese fenómeno global, güey. De Calvin haciendo pipí en logos, güey. Y se le salió de control. Y vaya que si capitalizas o monetizas la marca, güey, lo que hizo Trino con Mafalda, güey. Claro, güey. Agendas se siguen vendiendo por millones, güey. Sí, y aparte, no tiene nada de malo, güey. Son agendas muy bellas y son agendas que además te hacen el día feliz, ¿no? Y no se desvirtúa el mensaje de Mafalda, güey. Sí, acá fue una decisión súper extraña, güey. Pero él tendrá también sus razones que dices, bueno, güey. Debe ser un antisistema, güey. Sí. Muy probablemente. Para empezar, creo que la postura de él de como papá de quedarse en casa, güey. En los años en que lo hacía, güey. Porque pues finalmente lo dibujaba desde casa, ¿no? Sí. Creo que también juega un rol ahí importante en la persona. Y él tiene Twitter y lo usa y la chingada todavía, güey. Y que son parte de la cultura pop
casi mundial, cabrón. Porque Sí, Calvin güey. Hobbes te los avientan en las tiras cómicas de Es los buenísimo, periódicos. Sí, cabrón. sí, sí. Y sí, la neta sí es buenísimo. A mí, güey, de los monitos que llegaban en el norte. Los domingos. Los ¿cómo no? domingos me encantaba Calvin y Hobbes y Garfield. Güey. Sí, A mí los de Ripley's, los de Believe It or Not, ¿cómo se llaman? Sí, sí, de... esa No sé qué a mí es. también. Sí, Yo iba, sí, iba de directo que- por esas, güey. De ¿Cómo que se un llama? vato con pies de lagarto en no sé dónde. Me aventaban las Ay, de El Fantasma, lo del de Claro, morado. Y... cabrón, que tenía un anillo de calaca, güey. Sí, güey. Que hasta película tuvo ese cabrón, de hecho. mames. Sí, güey, Sí, 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 sí. una Que a película. mí me encantó la película. Dicen que es una basura, güey. Pero Sí, es como una la vi de basura, niño... Fer, te mamás, Pero me acuerdo, Más güey, la nostalgia, yo Que creo. tenía el anillo de calaca y cuando le pegaba a alguien le dejaba la calaca así en el cachete, güey. Marca, eso me encantaba. cabrón. Ay, güey. Oye, pero sí, pero de los clásicos, güey, que te digo que me da hueva, güey, cuando te los encargaban de leer en prepa, güey. Luego al paso de los años decía, chingado, güey, es que realmente ya están filtrados por a veces cientos de años de gente que generación tras generación ha dicho, oye, güey, esto no está tan mal, ¿no? Y entonces realmente sí le encuentras cosas de valor. Y más cuando te digo, hay libros como, por ejemplo, El Quijote, güey, que no eran libros mamones cuando se escribieron, güey. Era un bestseller, güey, de su La época. historia güey. los hizo... Era les una- dio eso. Era una aventurita, ajá, o aventurota, ¿verdad? Porque aparte son 2 tomos, Pero realmente, como dices, el pasar de los años y la gente mamona, luego fue de que no, güey, no puedes entender la literatura sin leer El Quijote. Y, está bien, güey. O sea, tampoco, te digo, no es un libro que me cambió la vida, pero sí está chido. Güey. ¿Qué libro reciente crees que va a ser así en 300 años? Oh, o sea, un bueno. libro que No, acaba de está salir muy que cabrón, diga, Buena güey. pregunta, güey. Está El de muy Jordi Rosado. cabrón. A huevo. Ese pedo. Está muy cabrón, pero también, güey, es otra de las virtudes de los libros, güey, que muy, muy, muy rara vez, güey. O sea, por ejemplo, si recomiendas una película viejilla, güey, pues sí te van a decir de que, no, güey, está en blanco y negro, qué hueva. Pero si te recomiendo un libro, güey, ni tu segunda, ni tercera, ni cuarta pregunta me vas a decir, bueno, ¿de qué trata? ¿De qué género y todo? Pero no me vas a decir de qué año es, güey. O sea, Es atemporal en ese. es más, o aguanta un poco más años, güey. O sea, si te digo, güey, la tregua de Benedetti, ni siquiera sé qué año es, güey. Me la aventé y no sé, güey. ¿Ustedes creen que una novela o un cuento que traiga trasfondos, por así decir, míticos, o sea, que perdure más? O sea, ¿será que lo que conocemos hoy en día es porque son cosas con las que todavía nos podemos relacionar por ser algo tan fundamental o como se pudiera describir lo que describen los mitos? Pues, no sé, contestando tal vez eso. O sea, por ejemplo, el género de ficción, 1984 de Orwell, o sea, Ujú. pues hoy en día toma mucho valor por toda la crítica que hacía y cómo lo ves reflejado en la sociedad moderna, tal vez, güey, a través de esa historia. Y pues sí, el hecho de aventurarse así, o La Naranja Mecánica, güey, Claro. que Sí. son, pues en ese sentido muy propuestas arriesgadas, digamos, Sí. pues y- perduran más, güey. Sí, en Ujú. verdad como que cumples esa profecía, cabrón. Así es, güey. Y hay símbolos que traes a la pantalla y hay símbolos que creas en la pantalla, ¿no? En el caso de La Naranja Mecánica, yo pensaría que se encargaron de crear algunos de los símbolos muy fuertes que tienen, ¿no? O al menos yo no tenía referencia más antigua de, por ejemplo, ya ves cómo se ponían los ojos, Sí. güey. El tipo de trajes que fue más allá de la película. O sea, hay gente que conoce esa simbología y no ha visto la De película. hecho, tiene un glosario. Ujú. El libro, antes de leerlo, tiene... no tiene un- he leído el libro. Ni sabía que era Lo libro. intenté ¿De leer quién en la es el libro? preparatoria por la misma película. Fue el primer Claro. libro que Pero es que, güey, si habías escuchado eso de Stanley Kubrick, él decía que él agarraba libros que no estaban tan chidos, güey. Él decía, agarro libros que están bien, güey. Exacto, de hecho... Pero no agarro obras maestras porque O sea, él quería las quiero mejorar, A güey. ver, Quería no mejorar. lo veamos tan lejos. La Naranja Mecánica tal vez es lo que es por lo que hace Stanley Kubrick con el libro, Totalmente, güey. O sea, totalmente. No nos engañemos. También como que es una obra maestra. La intenté leer, güey, unas 50 páginas y tenía que ir constantemente al glosario porque está Claro. llena de ¿cómo le llaman? Pues como si fuera un tecnicismo, vocablos de él, güey. Ok. Sí. ¿Esa es de quién? ¿De Nabokov? No es cierto. No sé el espérame, autor, güey. No tengo idea. Pero es la razón por la que Stephen King odia a Kubrick, ¿eh? No sé si se La sabe de- eso. O sea, por The la- Shining o qué? por El O sea, Resplandor. pero porque dijo que agarra libros chafos. O sea, O sea, además de declarar eso, creo que se lo declara bueno, no hasta después. chafos, pero sí. Pero sí. Y por lo que sé, Stephen King hizo una versión del guión cinematográfico. Y Stanley Kubrick le dijo, muchas gracias, güey, pero pues esto no, ¿verdad? Y Y- entonces hace el suyo y pues es la mejor película de Stephen King, güey, probablemente, güey. Por ahí puede ser Híjole, Shawshank Redemption. Misery. Mission con no la he Kate- visto, con cabrón. Kate- Bueno, No, perdón, güey. No voy a reaccionar como el No, clásico no, no. mamador. Dime Vela, qué güey. oportunidad. Bueno, qué oportunidad tienes, güey, de ver Sí, la tengo una que ver. gran película. Y la güey. obra de teatro también que ha venido varias veces y no la he visto, cabrón. Una de las películas ¿Cuál que obra de más- teatro? Misery.
Misery. Ha venido Yo varias veces a nunca he Monterrey. escuchado Stephen Misery. King. Misery, ¿nunca has Ujú. visto Misery, cabrón? Ni sabía Sí. que era una novela. Hoy de- vela, hoy vela. Eso sí, es muy incómoda de ver, güey. Sí. Que, Sumamente incómoda de ver, güey. que es lo que dicen de Kubrick, que él era director, güey. O sea, no, más que... O sea, todas sus obras literalmente son nada más dirigidas por él. Incluso 2001 Odisea del Espacio es... Él participó creando la historia, güey, pero luego no quiso... O sea, el autor del libro fue que, güey, la escribimos los dos, güey. Y Kubrick, no, güey. A mí no me pongas en el libro, güey. Yo soy director, no soy escritor. Y entonces el libro, que es posterior a la película, o sea, aunque es un libro, una película, un libro, el libro es posterior, ¿no? Full Metal es libro. Full Metal, no sé, güey, buena pregunta. Full Metal Jacket, ¿la has visto? Sí, Muy sí, buena sí. pregunta, ¿eh? Es ¿será buenísima libro esa ese? No película. creo que sea libro. Yo creo que sí debe ser libro, ¿eh? Y ahora que mencionabas a Stephen King, Fer, tú que... Todo lo que hace... O sea, ¿sí tiene un estándar o tiene basura Stephen King? No lo sé, güey. Tendrá... Yo he leído mucho Stephen King. A mí, o sea, sí había Sé que unas tiene joyas, mejores... pues. Ajá. Pero ¿tiene basura Stephen King? Yo no me he topado basura tal cual, pero lo que sí he notado es, o sea, al menos yo lo leo por cómo escribe. Entonces, como que ya es una confianza. Es una marca con Ajá, mucho y es, prestigio. Claro, yo claro. creo, el único autor del que he leído así que digo, deja busco otro libro de este güey, Ya, otro ya. libro de este güey, porque te Sí, gancha. sí, O sea, sí, él sí. ha de tener sus, no sé, igual y Bandido nos puede decir que hace que Stephen King sea Stephen King o igual y... No sé, pero sí definitivamente, pues... Mantiene todo su me ha esencia gustado, sí. en los de las obras que has leído. Sí. Y luego también lo que se puede apreciar mucho es que, y siento que tú haces algo similar, como que Muchas Stephen gracias. King Qué tiene la como que visión de que casi todas las historias las está medio juntando, o sea, un universo que sé que tú, no sé si todas las obras, pero muchas, o sea, las ubicas en el mismo universo, ya sea en otro planeta, güey, Sí. pero lo justificas como que, pues es el mismo... Sí, es el mismo universo de tal otro libro que igual y pasa en otro planeta. Sí, sí, A sí. huevo. Pero, o sea, y Stephen King hace mucho eso. Sí, juega mucho, sobre todo en La Torre Oscura, ¿no? Sí. Ahí Empieza a agarrar meter todo, personajes ajá. de novelas antiguas de él que ya estaban a lo mejor en el librero y rescata muchos personajes y los... La Ventana Secreta. Ujú. ¿Vieron esa movie también? La vi No. la película, ¿También de pero no me Stephen gustó. ¿No te gustó tanto? La novela Es debió la haber estado de- mejor. Esa sí, eso para que veas. Sí, es la que sale Jack Sparrow, ¿verdad? No me acuerdo cómo se Sí, llama. Johnny Depp. Ujú. The Green Mile también creo que también Buenísima, es una joya. Y la buenísima, película güey. no defrauda, cabrón. La No, película yo es... no me he visto la película, pero la película es Yo no gloriosa, he leído el libro. Yo digo, Mm. la película es la que... Muchos, incluso mi mamá ha leído el libro y me dice... La película no le pide nada, mijo. Es una Sí, no. joya, una obra maestra. Güey. Sí, Stephen King tiene un libro muy bueno que se llama De escribir, On Writing. Sí. Que realmente es más autobiografía que un libro de lecciones de escritura, ¿no? Ujú. Pero describe mucho pues, su proceso creativo y ese güey te queda... Bueno, a mí me quedó muy claro que dije, güey, es un genio, güey. O sea, yo no... A un escritor que va empezando, así de que nunca he leído nada sobre escribir, ¿qué hago? No le recomendaría ese libro para eso, ¿no? Se lo recomendaría a lo mejor porque es una muy buena historia. Pero son tips avanzados, todo lo que da. Ok. Ya. No es una Es una metodología, no es un... masterclass, haz de cuenta. Sí, pero haz de cuenta que te empieza a dar cosas como... Esto es real. De que no uses gerundios ni uses adverbios. Porque Es un alentan tu... gerundio, güey. Usaste Gerundio. uno, se me hace. Gerundios... Es que los gerundios son los que acaban en NDO. No hay pierde, güey. Siempre digo mi nombre es un gerundio. Estaba caminando, estaba De hecho, mamando. yo siempre he dicho que nombre de rapero mamalón es Fernando. Soy Fernando y ando rapeando. Sí, sí, sí. Me andan mirando Sí, sí, y ahora sí. estoy danzando. Ah, Y claro, ya, güey. güey. Sí, O sea, y ya puedes puro rimarlo gerundio. con cualquier verbo, güey. Ahora que lo pienso, sí es cierto, güey. Es una mamada ese pedo, güey. Sí, pero los gerundios al hablar funcionan con madre, güey. Pero al estar escritos te alentan la escritura, güey. Pero es algo muy técnico y no sé cómo decirlo, güey. O sea, no es que, no cualquiera lo puede hacer, güey. Cualquiera lo O puede sea, hacer. ya lo güey. dice en inglés el ING. o Sí, sea, el ¿cuándo lo ING dice? y acabar en LY, Ok. que los que son los adverbios, que para nosotros son los que acaban en mente, ¿no? Ok. Lo miró intensamente. Y luego te sientes bien chingón cuando lo escribes. Y luego te das cuenta que si le borro el intensamente, güey, y de que lo miró, eso es suficiente, güey. El intensamente tiene que estar intrínseco en la historia, en la acción y todo. Con una intensidad. Pero- Qué luminosa. mamada, güey. Pero Eso es que son tips que te digo, güey. Sí. Pero realmente si no has escrito aún, güey, O sea, tienes que poderlo son relacionar tips con avanzados, trabajos. güey. O sea, realmente hay cosas mucho más básicas que se pueden corregir más fácil a nivel de estructura y... Y ahora No, que mencionas eso, o sea, Ujú. ¿qué es para ti la profesionalización de la ocupación? O sea, ¿qué es lo mínimo que se requiere como para considerarse no necesariamente un libro publicado, digo? Hoy en Ujú. día, pues, Es tal vez que... una editorial te lo hace. ¿Tú cómo
¿Cómo Sí. partes de eso? Mira, hay algo que a mí, no te digo que me moleste, pero sí se me hace la salida fácil de que para aprender a escribir, escribe. Y dices, ok, güey, sonó interesante, sonó chingón y todo, pero pues no me estás diciendo nada, güey, ¿no? O sea, yo pienso que sí hay forma de estudiar cómo y aprender cómo escribir mejor, güey. Las cosas que más o menos importarían, bueno, o sea, vamos a poner, se me ocurren 5 ahorita, güey. Ok, sí. Una es la estructura de la historia, que es la más fácil de aprender y la que menos gente aprende porque qué hueva leer un libro de cómo estructurar una historia. Y es lo que más valor te va a dar, güey. O sea, yo siempre digo, es lo más fácil de aprender, güey. Lo aprendes como en 3 horas, güey. Y te va a servir toda tu vida, güey. Y va a cambiar categóricamente el punch de lo que haces, lo que escribes. Que hay estructuras para cuento, hay estructura para novela. Y O sea, la estructura dices en sí, o sea, como lo académico o la estructura de la historia. la estructura de la historia. La estructura O de sea, la historia. por ejemplo, el viaje, el Hero's Journey que le dicen Esa es eso, una la estructura de las más, sí, sí, de las más es un famosas, el molde, viaje ¿no? del héroe. Ok. Así es. Y yo diría, güey, porque luego la típica es, no, güey, es formulaico. Ok, güey, es formulaico. Escribe uno, güey. Aviéntate uno, güey. Y ya después de aventarte el formulaico, te sales, güey. O lo rompes, ¿no? Por favor, ilústrame. ¿A qué se refiere formulaico? Por ejemplo, algo que hago en... Vamos a hablar de cuento para que sea más sencillo. Si tú abres y cierras con la misma línea, güey, te va a dar un sentido de que se cerró el círculo, güey. Hace poco, por ejemplo, escribí una columna, güey, donde empiezo hablando de... Y la primera línea, güey, es... Saqué mi celular, le piqué los botones correctos y en poco tiempo llegó el conductor por mí, ¿no? Y entonces hablo de toda la historia, lo que me fue contando el conductor, que había sido víctima de un secuestro y demás y todo. Y al final me deja en mi casa, güey. Y lo chingado, güey. Se me olvidó que no traía la pinche llave para abrir la cochera, güey. Y entonces me quedé afuera de mi casa y dije, chingado, güey. Y entonces acaba el reescrito donde saco mi celular, presiono los botones correctos y llega un conductor por mí, ¿no? Y entonces eso, por ejemplo, es un truco, yo no diría barato, güey. Es un truco donde dices, bueno, güey, entiendes que cuando leí la primera línea y cuando leí la última, la leí diferente, güey. Porque ya Sí. te acompañé en todo el viaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es un truco de estructura, ¿no? Otro truco que ese sí es medio barato, pero también lo he hecho y me gusta, güey. Es acabar cuando acaba toda la historia, haz de cuenta, imagínate, balazos, no sé qué, y la madre. Y ya se va a su casa y todo, y mira por la ventana. La tormenta se avecinaba, ¿no? O acaba de empezar a nevar, ¿no? O así. Y eso, el cambio del clima, güey, te da una especie de sentido de que hay algo más allá de la historia, no sé, ¿no? Y a veces no es nada, güey, pero se ve padre, ¿no? Sí, claro. El siguiente Este- capítulo no está escrito. Haz de cuenta. Lo- Exacto, lo hay cosas más adereza, grandes sucediendo, ¿no? O así. Y en el caso de la novela, güey, pues hay, como decía Limón, el más clásico es la estructura del viaje del héroe, que son inicio, medio y fin, ¿no? Pero hay toda una serie como de, no trucos, güey, pero sí de reglas que nos hacen sentir que una historia tiene sentido o no, güey. No voy a dar los spoilers, güey, pero por ejemplo en Juego de Tronos, Game of Thrones, cuando tú ves, güey, la persona que termina matando al Rey de la Noche, güey, algo se siente mal, güey. Y no sabes por qué, güey. Y simplemente es porque desde el primer capítulo de la serie, güey, ese arco narrativo le pertenecía a otro personaje, güey. Sí. Entonces que ese personaje al que le pertenecía no del cierre, güey, no funciona a nivel narrativo, güey. No importa que, no, tenía sentido. No, güey. O sea, ¿Te refieres a que le tocaba le tocaba a Jon? otro personaje. Sí, güey, no quería dar el spoiler, pero sí. Ay, pues, es Pero sí, muy, es muy- decir, ese era el arco de Jon, güey. O sea, desde el inicio, güey, desde el encontronazo que tienen varios pero no, todavía no y todo, o sea, le tocaba a él, güey. Y además, güey, otra cosa, güey. O sea, se acaba el Rey de la Noche, güey. Y luego, güey, te doy otros 4 capítulos donde, por cierto, güey, hay otro conflicto. Y tú, espérate, güey, teníamos 7 temporadas, güey, donde desde la primera Sí. escena del primer capítulo estaba Sí. planteado el arco del Rey de la Noche, Sí, güey. claro, de A acuerdo. nivel estructural, si iba a suceder lo que sucedió en Game of Thrones, había que voltearlo, güey. Que los últimos 3 capítulos fueron los primeros 3 de la temporada. ¿Haz de cuenta? O sea, que ese arco se cerrara primero y ahora, debilitados, güey, viene el Rey de la Noche, cabrón. Y se cae la nevada en Sí. King's Landing. O sea, y si hubiera sentido estructuralmente era muy fácil de corregir. Sí, Digo, porque lo obviamente estuviste estos calentando, güeyes- güey, siempre. El Rey de la Noche, Ajá. el Rey de la Noche. sí, obviamente digo, no digo que... hablamos con el beneficio de la retrospectiva. Obviamente, güey, los güeyes que hicieron Game of Thrones son unos escritores súper chingones y todo, pero era de libro de texto, güey. Haz de cuenta, ¿no? No, pero también ahí sí es una crítica fuerte para la productora porque sí, si bien rescata a través de una magnífica producción,
Sí. se puede notar que se les acabó el guión del No, libro original, Claro, güey. O sea, y es una gran se serie. les acabó el libro, güey. Sí, pero Y fue de que, "Ay, güey, ¿qué hacemos?" Y fue de que hicieron lo que les alcanzó, pero por supuesto que están muy, muy por debajo de lo que el escritor... Claro. ¿Y Yo por qué las masas lo sentimos mal, güey? Si nosotros no sabíamos lo que iba a pasar y... Oye, güey, resulta que la historia pasaba así como pasó, Sí. como lo dijeron ellos. Algo se sintió mal, güey. Sí, a totalmente. nivel profundo, güey. Y aunque no lo sepamos explicar es Carnal, eso, güey. por eso nadie habla de Game of Thrones, güey. Si te fijas, siento Está que bien fue triste, un trago, cabrón. un trago amargo para muchos, Del 2019, güey. Sí, ¿verdad, güey? güey? Fue de Sí. que, ok, aquí Sí, no pasó nada, ajá. pero tendría que haber Sí, sido un sí, mame. sí. Todavía te gusta que 3 meses que le siguiera y no pasó nada. Creo que Sí, dijo güey. Elon Musk que iba a comprar los derechos y rehacer la última Güey, temporada. No Estaría sería chingón. nada mala idea. Oye, güey, cabrón. dicen que es la mejor campaña de lectura del mundo porque yo estoy incluido, güey. Yo no he leído los libros, güey. Quieren saber el... Y cuando salgan los va a leer, Sí, güey. O sea, sí. cuando salga la secuela, ¿no? Sí. Las dos que faltan. Yo es lo que creo que parte de ese contraste en Game of Thrones es que la historia no la empezó contando alguien, no la acabó terminando contando alguien más. Así es, Y güey. yo personalmente lo que yo creo es que George R. R. Martin, el escritor, va de la mano con estos güeyes, vamos a hacerle así, y llega al punto en el que, oye, mi libro ya no va allá. Yo siento que les dio una lista, mira, estas 5 cosas así concluyen, ustedes hagan su pinche camino. Ahora, y ya él se ha Limón. debido hacerlo él por su parte. en estos tiempos en donde las agendas se valen mucho y las marcas, sobre todo las grandes corporaciones, se valen mucho de estas agendas Claro, hay un- sociopolíticas Ujú. que se pueden Sí. palpar en redes sociales. Claramente, el hecho de que haya sido una mujer quien terminara la vida de... Sí. Bueno, te recuerdo cómo fue la tendencia esa noche. Claro. Ya estamos muy spoileadores. Aria Sí. fue Sí. tendencia, güey. Sí, sí, y fue sí. de que, wow, Aria. Y fue un mame porque era Aria, una chavita. que duró unas 4 horas. más o menos. 4 horas. Pero lo que dice Fer es una realidad. Sí. El arco dramático le correspondía a Jon, güey. Pero Así bueno, es. por ejemplo... Y no por cosa de igualdad de género ni Sí, por no, cosas por la así. historia, por la Hablo historia. a nivel narrativo. Al nivel mitología, güey. A nivel hasta eso. Exacto, a nivel mitológico, güey. Y lo vemos, por ejemplo, en La Guerra de las Y Galaxias, se Star siente Wars. peor, perdón, se siente peor porque las semillas estaban ahí. O Sí, sea, así es. se el sentía caminito. ahí, ajá, y No, y- el rey de la luz y el hijo Incluso de... en el mismo episodio, güey. Tienen 2 encontronazos donde se quedan cara a cara y se atraviesa gente como que al rato te voy a partir la madre. O sea, Ujú. uno a otro, te va a matar, aquí queda, ¿no? Y luego no pasa, güey. Sí. Y eso se siente como que no cierra, güey. Y será, por ejemplo, ahí que agarras... O sea, ¿tú notas una diferencia o al menos has notado los dos procesos? Uno de seguir la historia o uno de decir, voy a poner un plot twist. Deja ahorita ver dónde lo sorprendo. Porque, por ejemplo, yo veo lo de Arya y para mí... O sea, tomó la función de un plot twist. Todos esperan a Jon y ¡sorpresa! Sí. Pero Es- igual y si alguien está siguiendo la historia, o sea, que creo que los mejores escritores igual y hacen eso de que empiezan a escribir y luego ya están siguiendo el momentum de la historia. Ya conocen al personaje y dicen, esto tiene que ser así, este encuentro tal, no sé. Es que el plot twist funciona cuando tiene sentido y es inesperado, güey. Pero tiene que tener las dos cosas. Si es inesperado por ser inesperado mismo, ok, güey, no me esperaba que sucediera eso, güey. Pero who cares, ¿no? Al ratito, a las 4 horas ya se me pasó el hype y ya dije, oye, güey, como que esto no estuvo tan chido, ¿no? Creo yo que los plots fuertes, güey, los plot twists fuertes, son cuando luego dices, no mames, estaba todo planteado y no me di cuenta, Mm, pero sí tuvo sentido, güey. en ¿Cuál es el retrospectiva. mejor plot twist de la historia? Sí, ya sé, güey. La Guerra de las Galaxias, episodio 5. pues Yo sí, soy tu padre. cierto histórico. Sí, Sí. sí, O sea, ese es un super plot twist. sí, y más sí. porque Por excelencia, tiene ¿no? todo el sentido. O sea, luego dices, güey, está todo planteado, güey. Y luego, güey, qué pedo con Obi-Wan que... O sea, básicamente secuestra al hijo de Darth Vader, güey. Le dice, güey, tu padre... O sea, este güey, que es un monje malo, güey, para el imperio, nosotros nos vamos a revelar y le vamos a partir en su madre. O sea, y hay toda una serie de implicaciones morales, ¿verdad? También. Y donde además Obi-Wan le escondió no nada más eso, sino también de su hermana, ¿no? De Leia. Sí, como escritor, la psicología de un personaje, Fer, ¿puedes irla desarrollando conforme la historia avanza o la tienes definida antes? Las dos. La defines antes y luego dices, a la madre, güey. Te Ya. puedes o sea, lo vas sorprender un conociendo. Sí, güey. Sí, claro. O sea, un personaje 50 páginas después que llevas escribiéndolo, ya dices, güey, ¿Se te ha convertido en malo un personaje? Sí. En La Montaña Indestructible me sucede con uno de los personajes Creo que ese quién. que yo respeté esa decisión porque lo había acomodado de tal forma en que la historia funcionara, ¿no? Hasta aquí llega su historia. Y ya estaba escribiendo el capítulo y dije, no, cabrón, este pinche personaje es a toda madre, güey. ¿Qué haría él, güey, aquí? Le dije, pues pensaría para sí mismo, güey. Pero no totalmente, güey. Va a ser una cosa que
que él considere justa, güey. No va a ser exactamente lo que los buenos quieren ni exactamente lo que los malos. Va a ser lo que él quiere, güey, ¿no? Por primera vez en todo el libro, güey. Y entonces le respeté esa decisión, güey. Y trajo consigo una repercusión, pues, para los protagonistas y antagonistas también, ¿no? Lo que él decía hacer y eso no estaba planeado, güey. Aprovechando de La Montaña Indestructible, yo ya la escuché porque grabé el audiolibro. Y lo que quería decir es que me gusta porque, bueno, ha sido un tema constante hoy la mitología, pero bueno. a mí me gusta mucho, se me hacen muchos temas muy mitológicos y también se me hace de cierta manera mitología moderna, pero no bueno. quiero decir mucho, no sé qué tanto tengas planeado decir Sí, sobre Carl, por ejemplo. Sí, O bueno, sea, Carl... que para mí, pues eso es mitología, porque es lo que traemos culturalmente en la cabeza. Me voy rápido en una tangente, Ajá. que hace rato lo que quería decir era, siento que la historia, de cierta manera, permanentiza lo que hemos hecho, lo que hemos vivido, pero la mitología, de cierta manera, permanentiza cómo hemos pensado en ciertas épocas. ¿Cómo hemos sentido? O sea, sí. O sea, explora más el mundo interior, Sí. O sea, que No, y la por historia. eso permea a través de siglos, güey. Porque tú lees una historia de hace 2 o 3 milenios donde un güey traiciona todo lo que creía porque encuentra a la mujer que cree que ama y dice a la chingada todo. Y eso sigue resonando en nosotros, ¿no? John Lennon. No fue hace tanto. Sí, pero ese tipo de historias, pues son... Por eso resuenan en nosotros, creo yo. Sí. Y te agradezco que lo veas así. Si lo desmenuzas, mitología viene de mito, que... Ay, güey, no sé la etimología, Logía es el güey. estudio de... Logía es el estudio de, pero estudio de mito no buscar sé. eso. Pero mito... Y está cabrón la palabra mito, güey. Porque cuando ahorita en el lenguaje moderno decimos, bueno, eso es un mito, lo que estamos diciendo es, bueno, eso es falso, ¿no? Sí. Y está cabrón, güey, esa carga que tiene la palabra, ¿no? Exactamente, tiene una connotación ya muy marcada, digamos. Así es. Y bueno, güey, me gustaría ahorita llegamos a Carl. Pero nada más para terminar de contestar tu pregunta, Adrián, que me habías dicho hace ratillo Sí. de aspectos de profesionalización. Los voy a decir Sí, rápido. es cierto, Uno güey. fue el de estructura. Chis tangentes que agarramos, Pues güey. chingón, ¿no? Bueno, yo Ya digo nos que... dijeron que nos vamos, porque somos muy expertos que a veces que nos damos una disculpa a todos. No, los pero que- pues, güey, los que bueno, a son mí me podcast, encanta. sí, Eso güey. es una conversación. Y por eso no se nos Sí, acaban las cabrón, conversaciones, güey. De cabrón. hecho, cabrón. Si yo te dijera, Sí. no hables... Ah, chingada, No, güey. Está con madre que... Pues tomamos caminos muy, muy cabrones, güey. Ah, Sí. güey. Pero bueno, aspectos de la profesionalización. Sí, mira, la estructura que te digo que es la más fácil de aprender. La narrativa, que esa es la más difícil de aprender, que es la de decir cómo hago que se vea bonito, sencillo y en qué orden ponga las palabras. Un truco, por ejemplo, que, güey, si hacen esto en Twitter les va a cambiar un chingo cómo hacen humor, güey, que es siempre la palabra del punchline tiene que ser la última de tu enunciado, ¿no? O sea, si tú dices al final, o sea, de que el twist era de que, güey, nos estábamos dando besos y al final me di cuenta que era mi prima. Tiene que ser así, ¿no? No, Sí. no decir, o sea, estructurado así. Claro. No tienes que decir, güey, es que estaba con mi prima y entonces nos empezamos a coquetear y nos terminamos dando... O sea, me O sea, estás jugar anunciando. con la expectativa y Así lo es. que sucede de cierta manera. Y la última palabra del enunciado tiene que ser el Tiene twist, que güey. ser exacto. O sea, tiene que ser la más fuerte y la que te dé el golpe de sorpresilla o de ingenio, ¿no? Ok. Y en literatura es igual, güey. O sea, y en stand-up es igual, güey. La última palabra es esa. Y, por ejemplo, eso es un truco de narrativa, pues... ¿Hay palabras que tú tengas censuradas, Fer? Mira, Incluso si tu personaje es... Por ejemplo, si tu personaje es de La Campana, güey, y usa mucho la palabra verga. no habría ningún problema. O sea, Yo ¿tú sí la usarías, güey? sí la usaría, pero también te lo digo así. Sí la usaría, pero bueno, me dices, oye, güey, en práctica, a ver, güey. Exacto. y te diría- ¿Qué está diciendo como Ajá. para decir eso? O Está sea, describiendo un justificarla, barco con un mástil. Sí. tal vez. Puede ser, Dame puede referencia ser. ahí. Sí, una enorme Este- referencia. Sí, pero lo que te decía es que hay una cosa, güey, que yo intento evitar mucho, güey, que lo voy a decir el nombre técnico, güey, desgraciadamente así se llama, güey, técnicamente la maldición chilanga, que es, Oh, ya sé, güey, pero a lo que se le llama eso en literatura, güey, es cuando usas palabras súper rebuscadas con malas palabras de barrio, güey. Ya. O sea, y cuando tú dices, no, entonces la miré y entre el fulgor de la noche le quise tomar de su panoche. ¿no? Y cosas así que dices, oye, güey, a mí detesto eso, güey, Qué detesto maduro eso, soy, güey. güey, O sea, sí. y ahí es súper Sí. común, güey, súper común en los talleres literarios que veas eso, güey. Que se le llama así, güey, desgraciadamente es el nombre, la maldición chilanga, güey, que es cuando usas como que palabras para, haz de cuenta, anunciar, sí soy escritor, y luego palabras para, pero acuérdate que soy raza de barrio, güey. Sí. Y eso, güey, Sí, bien. lo detesto, güey, lo detesto, güey. Discúlpeme la maldición muy gacha que me aventé aquí, cabrón.
Que intento no... ¿Cuál, Panocha? Sí, güey. Lo Ok. siento mucho. Sí, claro, Este, güey. Que pero- de hecho, en Twitter es un recurso muy, muy barato Ujú. también, güey, el mezclar eso, güey. Yo lo hago, güey. Mucho al chile yo... Pero, güey, digo, Sí. me imagino que Pero te refieres bueno, a que lo detestas en una En, obra, güey. en una obra no en literaria como Twitter. tal y que además lo presenten como... Sí, güey, claro, es otro cuarto, güey. Exacto, güey. Pero, o sea, y cuando se usa así con pretensión, ¿no? Aparte como que dense cuenta de que soy intelectual y al mismo tiempo tengo este libertinaje de amor y todo de que, güey, no mames, güey. O sea, y eso... ¿El Marqués de Sade lo llegaste a leer? ese? No, pero A mí bueno. ya ni me preguntas, ojete. Ya sabes que no leo nada, No, güey, güey. no, le digo porque pues es que... No, pero bueno, pero el este Marqués... es el que lee, güey. Tú y yo Sí, no, yo sé, por eso tú y yo digo que somos qué de que- ojete, ya te rendiste que Pero no bueno. leo, güey. Pero bueno, ese es de otro siglo. Es muy difícil, güey. Por ejemplo, ese tipo de cosas, güey. Yo siempre pienso que a través de los siglos se vuelven invisibles, güey. Ya no puedes saber si este güey estaba hablando mamón o este güey estaba hablando normal, güey. Está Este, bien cabrón leer ese pedo, güey. Un día Sí. agarra ese libro, tú, Limón. Sí, Ujú. sí te puede llegar a cachondear en el cuarto solo Sí. leyendo, güey. Son pasajes que el güey tiene así de cosas eróticas Ujú. llevadas a un lenguaje O sea, Sí, sí. muy, Ujú. muy banal, digamos. Yo no sé, güey. Sí, pero está pues, basado no- en... O sea, está contando sus anécdotas Pues la o palabra escribe. sadismo Ajá. viene del Marqués de Sade, güey. Ok. Ujú. O sea, el sadismo Sí, sí, era... todo es un derivado, pues, del Marqués Es de Sade. un subgénero de la literatura erótica, pero llevado a un extremo O sea, fue como el con primer violencia. 50 Shades of Grey. ¿O no? Pero No, es tampoco. exactamente, Sí. creo que me faltaba eso. La violencia es lo que... Ok. Lo que lo distinguió. Lo que lo distingue, como Las flores del mar, del Ujú. mal también, de Baudelaire. Es un poeta que a eso me tocó. Las flores malditas, una cosa Ok. así, güey. Que también usaba ese estilo así Sí. medio Sa- violento, güey. ¿Sabes que ese, por ejemplo, es uno de los cosas que tengo pendientes por escribir, güey? Nunca he hecho nada de literatura erótica hasta ahorita. Y es un área que... Me pues, moló ¿por qué el no, hasta güey? ahorita. Mames, De que güey, están... yo sí jalaría, claro, digo, claro. me Sin molaría problema. ver cómo Ujú. te pones ese reto, güey, de... Sí, y a mí se me era interesante, güey. Vamos a decir de que, bueno, ¿qué puedo ¿Usarías hacer, un güey? seudónimo o lo sacarías...? Ah, güey, con mi nombre. Ok. Porque a Este, todas luces ujú. no podemos negar también que es un tema, no que te incomode, güey, pero Ujú. no es algo que sea de tu predilección abordar, güey. Así es. O Por sea, eso yo hago los chistes constantes, güey, güey. O sea, y- ya, y a mí- ya lo declaré, güey. y a mí me ponen que se aliviane, güey. Bien persignado. Ay, güey, yo chingada. Ni yo soy alivianado por decir esas mamadas, ni bandido. No lo es por no reaccionar así, güey. Oye, y otra cosa que decías, porque me lo han dicho, Sí. la verdad, varias veces, güey, de que el tono mío es aburrido, güey, lo cual no tengo ningún pedo. Pero sí, las críticas, güey, las tomas y las sientes y luego ya las desechas, ¿no? Claro, Pero, por ejemplo, en este caso, güey, te lo digo tal cual, güey. Tomé un curso de cómo modular la voz, güey. O sea, Ujú. y realmente, güey, no es porque me afecte mucho, pero sí dices, güey, es un área de oportunidad. ¿Por qué no la puedo mejorar, cabrón? O sea, y bueno, no te digo que soy el vato que tenga más no, flujo de locución ni nada, pero sí, realmente, güey. Si escuchas los primeros episodios del podcast con los de ahorita, yo en mí mismo sí noto una Sí, diferencia. te mamaste. Yo Ujú. también creo que Sí. todos, güey, ¿no? Todos, Nuestro- cabrón. o sea, Sí, sí. Este pedo es pericia pura. O sea, vamos Sí, mejorando. puro callo, güey. Exacto, güey, creo yo. Sí. güey. Sí, Sí, sí. estoy de acuerdo. Yo quería decir con lo de la voz de Bandido, porque pues también me dijo el otro día ese pedo de que le dijeron que la voz no sé qué, y yo con lo que luego lo comparé, güey. Ya ves cómo hay chavas que dicen que tienen resting bitch face, o sea, que se les descansa, que la cara Sí, sí, o sí, sea, que está normal y tienen Güey. cara de bitch, así de que... Güey, eso- Entonces a este güey le pasa con la voz, tiene resting bitch voice, o como se le ¿qué- pudiera Es decir. timbre de voz, güey. Quiero es hacer timbre de voz. un super corte de todas las intervenciones de Limón, de toda la historia del podcast, güey. Así todas juntas, güey, en un solo video, güey. Güey, güey, ya no me acuerdo ni a qué tenemos que aterrizar. Ibas con las cinco. Con las de cinco, las sí, características. Y luego Punto número 3. Falta lo de Carl también. Punto número 3, mira. Es 1, estructura. 2, narrativa. 3, diálogo, güey. Perdón, que yo iba me a separaría. preguntar yo. Date. En narrativa iba a preguntar, ahí es donde también viene qué tan descriptivo es alguien o no en la narrativa. Sí, pero por ejemplo, bueno, un truco de descripción Ujú. es que, por ejemplo, cuando... Bueno, hay muchos escritores que lo hacen, güey, y que son mejores que yo, güey, que son candidatos a Nobel y así lo hacen, güey. O sea, no es que nada esté bien o mal, pero Ujú. yo nunca hago la descripción como un enlistar, güey. O sea, Ok. si yo dijera, alguien va entrando aquí a Boutique, güey, no te diría, había una mesa y había 3 micrófonos y los micrófonos eran negros Ok. y había 3 sillas. O sea, ordenas por importancia de impacto No. emocional. Yo intentaría, güey, describir cómo voy entrando, güey, y luego paso la mano sobre la mesa, güey, y siento que está fría porque ahorita está en invierno, güey. Ujú. Y luego me siento y escucho de que no, y luego chinga, no me estaba escuchando bien en
en el audio o así. Le das pero- una justificación a la descripción. Así es, y A mí eso es lo que no me gustó de Gabriel García Márquez, que a donde través- llegaba a la hacienda, una Sí. bella hacienda llena de Así me pasó a pájaros, mí sí. con El Señor de los Anillos. Yo lo Sí. intenté empezar a leer, güey. Literatura Me descriptiva, estaba güey. Ajá. Así es. Descriptiva 100%. Sí, pero güey. si describes a través de la experiencia del personaje y de qué le está causando a él, güey. Y si digo, puta, güey, vi la silla, güey, y tuve pinche flashback de que, güey, así eran las sillas, O de sea, que estaban en casa de relacionar mis abuelos. emoción con el... Así es, güey. Sí, espacio. y a través de los sentidos, güey. Sí, Ok. te digo aquí que cuando llegas y el olor que percibiste, pues es... Lo entiendes diferente como lector y se va suavizando un chingo. ¿Qué tan bueno es tener, digo, sé que sí es muy bueno, pero desde tu perspectiva, ¿qué tanta importancia le das a la epistemología, güey? O a la filosofía para poder escribir. Decía Agustín Basabe, Ujú. creo que antes de ser cualquier cosa, debería de estudiar Filosofía. filosofía, güey. Como que para entender mejor lo que estudias y ya después... Ujú. O sea, él decía que cualquier filósofo que estudie otra carrera, con las herramientas que ya trae como filósofo, puede introyectar mucho mejor la carrera, güey. Sí, pues la filosofía yo la veo como una rama más, güey. O sea, y digo, te mentiría si dijera, no, vale Es una madre, rama pues- más no, no, no. pues profesional. no, una no, rama no más- es cierto tampoco, porque la verdad, güey, pues soy sincero, sí he leído Platón, tomado cursos sobre Platón, sí he leído sobre, híjole, güey, se me está yendo. Ortega y Gasset, güey, es de mis filósofos favoritos, está bien cabrón ese vato, güey. Jean-Paul Sartre está cabrón tanto en ensayo como en ficción, güey. El vato tiene obras de Ficción, teatro yo bien me cabronas, aventé güey. el muro de... ¿Y qué te de pareció, Sartre, cabrón? buenísimo. Te voló la Chiquito, cabeza. chiquito, güey. Sí, güey. Sí, tiene Atrapados sin salida, que es una La obra náusea. de teatro impresionante, sí. La náusea es una serie de historias, creo que también medio loco. Sí, Albert Camus, que es Nobel también, y con El extranjero, con un librititito de 60 hojas, güey. Y está impresionante, güey, también lo que hace. O sea, te mentiría si entonces si dijera, no, güey, entonces filosofía no importa. Claro que te va a enriquecer si vas a dar algún mensaje, güey, pero lo que a veces caen los filósofos es que solo quieres dar el mensaje, ¿no? Entonces, tampoco, si sientes tú en una obra de ficción que alguien te está dando una lección de moral o de comportamiento o así, lo vas a rechazar, güey. Porque dices, güey, yo no vine a esto. O sea, el chiste es hacer eso sin que se note, güey. Ya. Y entonces tiene que ser mensajes más sencillos, güey. O sea, si tú ves la colección de no sé cuántas películas tiene Disney, güey, los mensajes son dos, güey. Siempre son los mismos. Sé tú mismo, güey. Y lo importante son los amigos que haces en el camino, güey. Difícilmente ahorita podríamos la podríamos pelar diciendo películas y películas y películas de Disney donde esas dos lecciones no son. Y tienen una colección de películas Sí, amplísima que empezó desde los 30, güey. Sí, es cierto. O sea, entonces ese tipo de lecciones son, o bueno, de mensajes, son los que son más fácil dar. Y bueno, no hay historia que sea tan, ¿cómo decirlo? Todas tienen algo que te están diciendo, ¿verdad? Y cuando el Rey León, güey, tú ves, creo que ya lo habíamos platicado, güey, pero que Simba, güey, se va con Timón y Pumba, güey, que son los amigos junkies de buen corazón, güey, de la adolescencia, güey. Y lo que lo hace salir de eso, güey, es el reencuentro con Nala, güey, que es la high school sweetheart, que luego además de forma de una relación, güey, y de una relación sexual, güey. Es de donde lo que lo saca él de esa adolescencia, güey. Sí, ya cuando se aparean. Ujú. Así es, y el regreso a casa. Y finalmente la conclusión de la película, güey, es que tienen un hijo, güey. Es el valor de la familia, güey. Entonces, no que sea un mensaje bueno o malo en sí mismo, pero es un mensaje, güey. Sí, y algo sí, te sí, está sí. quedando a los niños que lo están viendo y a los adultos también, ¿verdad? Y bueno, yo por eso creo, güey. Estimé antes de que saliera que me gustó mucho el remake que salió. Está bien, o sea, el animado que salió este año, pero yo estimaba, dije, esto es un mensaje que es anacrónico, güey. Esto funcionó en los 90s, pero en los 2010s, casi 20s, es un mensaje que, pues no, güey. No creo que sea el actual, ¿no? O sea, ¿y le cambiaron la esencia o nada más No, le no. pusieron encima algo o nada más la esencia ya no? Nomás está en tercera dimensión. Es casi la historia es la misma. Mufasa está hecho un poquito más chingón para mí en esta de tercera dimensión. Porque él tiene un sentido de reino mucho más entero, güey. O sea, por ejemplo, cuando O sea, Simba... no es tan blanco y negro. O sea, Sí. es un malo más gris. Y cuando... No, es el bueno, güey. Es el papá Mufasa de es el Simba. perdón. Yo Sí. estaba pensando en Scar. Sí. Y cuando ven el reino, güey, que Simba le dice, todo esto es tuyo, güey. Le dice, no, güey. Todo esto es lo que me toca a mí proteger, güey. Y eso en la original no está, güey. Por ejemplo, que es un rey mucho más entero, güey. De hecho, Ok. hubo una gran polémica. De hecho, tenía demanda Disney. No sé si la ganó o la perdió, pero era Kimba. un... Exactamente. Tú fuiste con el Kimba, ¿no? El león blanco, ¿no? Mira, güey, solo lo vi en los tempranos internet cuando alguna vez vi esa teoría y no sé si es real o no, güey, al punto de ahorita.
Sé que Kimba sí existe, pero no sé si hubo demanda o no. Kimba. ¿Pero era una película o qué? Es un anime japonés o una película animada japonesa que ya pues, reclamaba los Ujú. derechos prácticamente porque estaba muy estéticamente similar. era similar. Muy Y similar. hasta en el nombre, ¿no? Kimba Sí, Simba. sí, sí. Pero lo que he leído, güey, es que no sé qué tan directamente o no, pero que el Rey León pues viene más bien de Hamlet, ¿no? Sí, sí, sí. Que- O sea, que la es trama. la misma pues, historia la que- historia que Sí, que no he leído Hamlet, entonces no lo sé. el Pero, tío que usurpa el reino. Ujú. Que bueno, es... Que aparte, güey, es otra figura interesantísima para mí porque si dices, oye, güey, ¿quién es el personaje más inteligente del Rey León, güey? Y no, pues el consejero, que es eso, no, pues Mufasa, no, güey, pues sí, era buen corazón, pero no. Y luego te das cuenta, pues ese es Scar, güey. Eso es Scar. Scar es la persona más inteligente de todos los que estaba ahí. ¿Y de dónde viene su frustración, güey? De que su mayor inteligencia no le trae mayores resultados, güey. O sea, él sabe que si él estuviera tan fuerte como Mufasa, pues él sería el rey, güey. Pero no lo está, güey. Y entonces hay una frustración, hay una maldición de la Claro. inteligencia que él tiene, güey. Donde al final lo recae en un resentimiento y en una traición, güey. Incluso. Y esto yo creo que es algo que vemos mucho en las personas que son muy inteligentes en la vida diaria, güey. Que existe un resentimiento de ¿por qué, güey? Si yo tengo esta inteligencia, entonces la sobrevaloras, ¿no? Y luego, ¿por qué si la tengo, güey? No tengo resultados y viene frustración, güey. Es Entonces, lo para que le mí, dicen- Scar está cabrón, güey, como Le personaje. dicen el Gifted Child Syndrome. Y eso. Jafar es lo mismo, güey. Jafar es la persona más Sí. inteligente del reino y el sultán es un tonto, güey. O sea, me cae excelente, güey, pero es un tonto de buen corazón, güey. Sí. O sea, y eso es lo que para mí hace muy interesantes Ujú. estas historias que son muy buenas películas, güey. No fregues. El punto 3 estabas con diálogo. Diálogo, sí, diálogo es... Oye, si estoy haciendo bien el rol de Fernando, ¿verdad? De que- güey, ok. Sí, el diálogo, güey, que en eso yo diría que yo soy promedio, güey. Yo no me diría ni siquiera como que soy bueno haciendo diálogo, ni... Simplemente hay algunas cosas que bueno, tú lo ves cuando les puedes dar una personalidad muy distinta a cada uno y casi que sin que te anuncien quién es el que está hablando lo puedas distinguir, que hablan con diferentes modismos, con diferente cadencia y demás, los personajes, y eso pues es otra habilidad, güey. Entonces son estructura, narrativa, diálogo. La cuarta yo diría que es la imaginación, güey, que ese es un abstracto, ¿no? Y ese sí ni cómo decir de qué, pero nada más que te lleve hacia alguna parte o sientas como que hay una creación de un mundo nuevo y demás, que George R.R. Martin es buenísimo en eso, en Juego de Tronos, güey. Y que además te da la sensación, güey, que es maravillosa, güey, que tú dices, güey, es que si yo, en vez de ir a asomarme para acá, para donde me estás llevando, agarrara mejor para otro lado del mapa, güey, imagínate lo que encontraría, güey. Y esa sensación de que hay un mundo completo, güey, con una serie de religiones y con una serie de diferencias económicas y en Game of Thrones, por ejemplo, pasa esto que a mí me encanta, güey, que cada pueblo tiene un máximo valor diferente, ¿no? Sí. Y entonces tú ves que Ned Stark realmente cumple con el rol de todo su pueblo, que es lo que valoran, es el honor sobre la chingada, ¿no? Y luego ves, ok, güey, los Lannister, pues es el poder, güey. Y realmente los de la Rosa también, güey. Pero los Lannister son Donald Trump y los de la Rosa son Obama, güey. Sí. Donde tienen un concepto de poder muy distinto. Y de lo anuncian honorabilidad distinto. muy distinto. Los Totalmente, hijos de ¿no? la sal también. o Total, sea, y tienen otro que ellos lo que valoran es la fuerza, güey. Porque para ellos incluso sus ritos y todo son... Vaya, todos son violentos en Game of Thrones, pero tienen un grado de romantización de la violencia distinto, güey. Muy Y de valorarlo más, ¿no? Entonces, esto también... Y bueno, los de... No me acuerdo cómo se llaman los de la arena, güey. Los del príncipe Oberyn. los Martell. Martell, Los la casa Martell. Sí, pues esa es la libertad absoluta, güey. Donde tú lo ves, donde, güey, son cercanos y es bisexual y todo. Y, güey, Sí, que te valga es madre, un güey. libertinaje muy Y, cabrón. y es excelente, ¿no? Excelente el contraste que hay entre estas culturas que Y te es- hace sentir muy Y complejo. es el en mundo. este concepto en donde se sientan las reglas del juego, o sea, de todo lo que sí es posible en este universo que te estoy planteando y todo lo que no. Y ¿Sabes? tiene... Donde puedes ver el alcance de los personajes. Sí, y yo diría, güey, si vas a romper con reglas físicas o así, hazlo en el primer cuarto de la novela, ¿no? Porque si yo te estoy planteando que esto se trata de zombies, güey, y al tercer acto te salgo, eran aliens, güey. Vas a sentir una traición absoluta, güey, ¿no? ¿No sienten O que lo sea- hace bien M. Night Shyamalan eso? Sí. En Sexto Sentido y Bueno, en las otras películas eso también sí. es de Ahora que hablábamos güey, del plot twist, le diste el clavo. Para mí, Sí, unos incluso, muy buenos y unos muy malos, pero ese es buenísimo. Para y mí, incluso, digo, icónico de la historia del cine. no me tocó el de Star Wars en su momento. Creo que No, ni muchos yo. dirán que el de Star Wars es ese. Pero para Ujú. mí el más cabrón que tiene el cine es ese, güey. El de I See Sí, Dead güey. People. Que está cabrón, güey. Por ejemplo, me tocó ver una entrevista con un escritor
que su mamá se dedica a... En cine, güey, ¿cómo se dice? Como la ropa, wardrobe. El maquillaje, vestimenta. escenografía, Sí, maquillaje, vestuario. vestimenta y vestuario. Ajá. Vestuario. Sí, y dice que él estaba de niño, güey, viendo la película con su mamá, Sexto Sentido. Y que entonces de repente la mamá dice, ¿él es fantasma o qué? Y todos de que, ¿qué pedo, güey? Y es de que, no, güey, es que no ha cambiado su vestuario en toda la película, ¿no? Pero era porque ella tenía esa... prestaba atención especial en eso, pues era su trabajo, güey. Pero, por ejemplo, ahí, güey, detalles como ese que le prestaron atención, sí está sembrado, güey, el twist, ¿no? Y al final todo hace sentido, güey. Claro, Que yo quiero volver a recomendar Eso es lo que- Dark porque está todo sembrado. Es lo único. Sí, eso está chingón, güey. No, pues Y- siempre uno aprecia historias que están conectadas y creo que Breaking Bad es quien mejor lo ejemplifica. Una historia que buenísimo. está conectada de principio a fin y que en medio pasa tanto y que todavía, como dices tú, este Ujú. recurso en el que, digo, no pasa con Breaking Bad, pero que de principio a fin sientes que la historia fue limpia. Es como un cague limpio, güey. Sinceramente, No, o pero sea, claro, no güey. tiene una perra falla en la No, edición. y a esa nivel ese- simbólico, ese güey, Breaking Bad. es una gloriosa, güey. O sea, incluso que vaya cambiando el tono de vestimenta de los personajes, güey. Que Walter vaya agarrando mañas de las personas de las que se va deshaciendo, Bueno, güey. no, es una Es chulada, increíble, güey. es increíble esa serie, güey. El último capítulo, de hecho, mis carnales lo ven como película. Desde que vamos a ver una movie. Y ponen el último capítulo. El de Breaking penúltimo y Bad. último, yo creo, ¿no? Porque Que si se llama, también... me acuerdo Sí. que se llama Felina y está bien loco porque son fierro, Li, no sé si es plomo, Sí, sí, y sí. Na, nitrógeno o algo así. Pero haz de cuenta Es que son sangre, 3 ¿no? elementos, felina, Mm. pero también si los mezclas es finale. Ah, Ya. está Ese bueno. era el sí, sí. trip. Y Loco. está Sí. plagada de referencias. Por ejemplo, Mm. si mezclas Walter White y Jesse Pinkman, el White y el Pinkman sí, da sí. el color de la Met, o no sé cómo está el Ok. pedo, pero los Ujú. apellidos también juegan ahí un papel, hasta los nombres, Sí. está todo, en todo. No, toman en y cuenta. recuerdas esta temporada... Parece esta mitología de, Sí, o sea, sí, de güey. cierta manera. No, y es una... Trabaja en los símbolos, güey. O sea... De- Y demasiado, güey. el cuñado que es policía y él es esto, o sea, está Buenísimo, bien buenísimo. pinche... No, y a mí Hank, güey, yo siempre lo pongo, es de mis personajes favoritos de toda la vida, güey. Porque me encanta, güey, me encanta que el vato lo ves en la casa, en la fiesta, y es el tío incómodo haciendo chistes gachos, güey. Y luego lo ves en el jale, güey. Sí, Y es el vato sí. más respetado del jale porque es un detectivazo, güey. Y todo le tiene un chingo de respeto que se merece porque el vato es buenísimo, güey. Y entonces cuando vemos esta discrepancia, que luego está en la casa y diciéndole a Walter Jr. y molestándole de que chinga, qué hueva con este tío Sí, sí, sí. gacho, güey. Sí. Me no. encanta esa dualidad que tiene que le No. da... Sí, no, y le da esta dimensión, güey. comedia también, o sea, Claro, ese claro. contraste. Para mí, Vince Gilligan actualmente, no sé si entre dentro, tú me dirás, en narrativa no tiene igual ahorita. Es un genio, Es güey. un Es un en genio la absoluto. narrativa. Y Ujú. creo que sí es en ese concepto. Y en donde- estructura, güey. y no sea, sé quién sea su fotógrafo, pero la también está fotografía cabrón, que güey. utiliza Vince Gilligan, los cuadros que utiliza, Sí. porque está lleno de Los sets, simbolismo, güey. todo. De hecho, Claro. no sé si ven You Better Call Saul, güey. Sí. Que ahí es donde creo que termina de perfeccionar este Sí, arte güey. bien cabrón, el Increíble. güey. Porque tú ves cuadros en donde Kim tiene una discusión con Saul y el fondo, el encuadre, por ejemplo, hay unos que son... La oscuridad y en la luz. Sí, sí. no, O güey, se unos- invierten, Sí, ¿no? o La unos neta. over the shoulders, como le llaman acá Sí. ya que si te quieres meter en tecnicismos y acá lo escuchas a veces en televisión y la madre, aunque sea multimedios o pero sí es una cosa bien cabrona lo que logra ese güey en cuestión de Claro. arte, cabrón. Sí, sí, increíble, increíble. Y aparte, creo que el hiperrealismo es lo que distingue también a Vince Gilligan, ¿no? Hiperrealismo en el sentido de que nada que pase en su mundo te llegas a decir de que, no mames. Ajá. En ningún momento es de que el güey se salga de... No parece ni ficción, cabrón. O sea, Sí, güey. Incluso tienes personajes, son respuestas muy reales, ajá, güey. entre comillas, caricaturescos como Saul en Breaking Bad, pero dices, güey, existe gente así, güey. Claro, güey. O sea, y que tiene los Güey, pilares en su oficina como tipo griegos. Y... no, y de hecho tienes que Buenísimo ver ese mucho cabrón. You Better Call Saul para entender verdaderamente Saul Goodman. Pero Saul Claro. Goodman habita en cada una de las colonias de Monterrey, güey. Claro. Hay un Saul Goodman, güey. Sí, Y sí, sí. ese es precisamente el güey que va y le roba la tienda a su jefe para irse con los compas a escapar, güey. O sea, es una chulada, güey. Sí, sí, chuladísima. Quinto punto, güey. ¿Y último? ¿Cuál fue el cuarto, güey? El cuarto fue la imaginación, güey. Ah, bueno, que sí, te sí, abra sí. otros. Y estos que 5 no puntos neces- son 5 puntos de... o Los sea, acabo de inventar, Sí, güey. pero son puntos para... O sea, son tips para historia. Profesionalizar la. Es que yo le la preguntaba disciplina. qué considera Fer, güey, Ujú. que se necesita para ser un profesional en la Sí. industria de la escritura, güey. Y Ok. último punto, disciplina, güey. O sea, realmente, güey,
o sea, decir, yo creo eso me lo copié de Neil Gaiman directo, güey. Neil Gaiman es el que lo hizo originalmente, un gran Que novelista. ojete pedirte de gay man ¿Qué? y no ser gay. Qué desperdicio, ¿verdad? Sí, ¿no? Gay man. Güey, aparte, ¿sabes que en toda su primaria le tiraron esa, güey? O sea, así, seguro, güey. Digo, nunca lo he visto, pero seguro de que... Gaiman. Sí, güey. Sí. Pero bueno, el último que dice él, Neil Gaiman, que es de mis autores máximos, dice, si tú trabajas solo cuando estás inspirado, puedes ser un gran poeta, pero nunca vas a ser un novelista, güey. Y realmente pasa eso, güey, que hay días que dices, güey, no me siento inspirado, tengo hueva, me duele la cabeza, lo que sea, pero me siento a escribir, güey, ¿no? Y cuando pasan los meses, güey, y luego te relees, ni te acuerdas en qué parte Sí, estabas no, inspirado y en qué parte exactamente. estabas de que No hay ese batallando. sesgo, ¿verdad, güey? También. Así es. Y es mucho eso, güey. Lo hay técnicas de que te ayudas a tener esta disciplina, ¿no? A sesiones de escribir, a sesiones donde... Una que me encantó, que también le hice Neil Gaiman, creo que en su masterclass... No la hice en su masterclass. La hice en una entrevista que vi. Dice que el güey, por ejemplo, se va a una mesa, él escribe a mano su primer borrador, y entonces dice, me siento con la libreta y me doy el permiso de que tengo dos opciones, güey. Puedo no hacer nada y pensar, porque ¿qué voy a escribir? O puedo escribir. Pero no hay tercera opción, güey. No veo mi celular, no tengo mi compu, no tengo... O sea, solamente eso. No hago nada, güey. No necesito escribir, güey. Yo puedo estar aquí pensando, güey. Es como Pero- meditar, o sea, Sí. para llegar a una idea. No Sí. estás buscándolo, estás nada más vaciando el... Sí, pero y se empiezan a pasar los minutos, güey, de no hacer nada. Y luego dice, ya se me hace más interesante escribir que no escribir. Y empieza su primer borrador. Y este güey dice que también... Ya a mí porque no me gusta escribir a mano. Pero él dice que para él... Porque aparte piensas, no, güey, luego lo necesito pasar, ¿no? Pero él dice que a él le ayuda, güey. Porque Pasarlo, porque dice, es cuando lo paso es mi otro primera filtro, edición, güey. Claro. Y ya en vez de estar borrando y uy, me duele borrar, acá es de que, güey, aquí qué hueva copiar, güey. Está medio gacho esto. Tú sientes mentalmente, es como que me ahorré, entre comillas, trabajo de que ya no copié, ya no transcribí. Y entonces él se transcribe sus textos, güey. Aunque tiene, vaya, no es por una necesidad de dinero ni de Ya. nada, no sé, ¿no? Pues es que, bueno, güey, de preguntas de lo que me intriga puede haber miles, güey. Le puedo seguir aquí, güey, con escenarios Sí. en los que si tuviera yo ¿Te, que pare- hacer algo, güey, pero... ¿Te parece si cerramos con Carl? Sí. Que era el... Yo tengo que ir al baño rápido, güey. Me llevo aguantando un buen, pero no es bueno aguantar. Échale, no es bueno aguantarte, güey. Mientras favor. aquí... Escuchas Eh, de Carl. Sí, mientras vamos a dar Sí, das el contexto, yo ya conozco. el contexto de Carl, exactamente. Que Carl, que son puras mayúsculas, C.A.R.L, Ok. es uno de los protagonistas de mi novela más reciente, La Montaña Indestructible. Y es una inteligencia artificial, güey. Significa conciencia algorítmica de razonamiento y lógica, Carl. Así se llama. Y es al inicio de la Como un novela. Jarvis. Sí, güey. Y hay toda una tentación de decir, bueno, Jarvis, HAL, hay muchos referentes, ¿no? De inteligencias artificiales. Y en la novela, básicamente lo que pasa es que comienza y conocemos al protagonista, que es el Capitán Francisco. Y este güey lo que pasa es que jala en una empresa, güey, que es tipo Amazon, digamos, el equivalente de aquel mundo, güey, que es Dracogawa. Se llama el planeta. Y haz de cuenta que cuando inicia, güey, este güey tiene el mismo jale que ha tenido por más de 10 años, que es espionaje industrial y demás, pero también tiene cualidades para, como es hipercapitalista la sociedad así cyberpunk, puede entrar a cualquier lado y decir de que, o sea, siempre viene cargando armas y además, si llegan los policías, él está por encima de los policías, ¿no? A pesar de que trabaja para una organización privada, pero bueno. Y él es el líder de un grupo, güey, de seguridad, que la misión más importante es que la competencia no desarrolle la inteligencia artificial, güey. Y entonces, donde acaba el primer capítulo de la novela, güey, pasan en las noticias que no fue... Haz de cuenta que en ese planeta básicamente existen dos empresotototas y él trabaja para una y la otra pues está por ahí también, que tiene un buscador de internet, la otra empresa. Y luego pasan en las noticias de que no, güey, no fue ni la otra ni esta, fueron dos chavas, güey, que tienen como 20 años en su casa, güey. Y luego dices, ¿cómo en su casa, güey? De dos competidores. O sea, esto no tiene sentido, güey. Sí, sí, sí. Y dice, no, güey, tal vez es un stunt, tal vez... no, güey, no puede ser, ¿no? Y ahí arranca la novela, güey, donde están anunciando que inventaron la inteligencia artificial y tiene la inteligencia de un niño de 4 años en este momento, pero ya empezó a mejorarse, ¿no? Entonces, este güey quiere presentar su renuncia porque dice, pues ya no logramos el objetivo. Pero luego pasa algo ahí que lo hace idear un plan B, donde dice, no, güey, hay que asesinar a la inteligencia artificial, ¿no? Que es Carl. Que es Carl. Y entonces de eso arranca
ahí arranca la novela, ¿no? La Para montaña mí eso es indestructible. mitología moderna. Sí, sí, O sea, sí, la claro, ciencia güey. ficción y los Es que arquetipos vendría ya, siendo inteligencia artificial, androides. Vendría siendo Sí. Ex Machina, güey. No sé si Ujú. la han visto. Sí. O sea, Ah, huevo. viene Oye. siendo hasta robotina, cabrón. Y no por Sí. spoilear, pero, o sea, la creación, o sea, todo lo que envuelve el que haya inteligencia artificial a mí, o sea, creo que te dije cuando lo estábamos grabando, o sea, me recordaba mucho a como una historia Ah, huevo. mitológica, o Sí. sea, que como que todo Sí. tiene su razón y todo tiene su efecto. Como Sí, que- dando minor spoilers de la novela, pero pues que tiene La montaña indestructible, que ya está en Amazon en preventa y también les reitero, si la compran en preventa y me mandan screenshot a mi Twitter, güey, yo ahí me comprometo a enviarles el audiolibro y también en digital y el audiolibro de mi otra novela. Va. Pero bueno, y en ¿Qué esta costo tiene, Fer? 99 pesos está el digital. Y a partir de enero va a salir el físico también. Desgraciadamente el físico no sé por qué no me deja ponerlo en preventa. Pero a partir del como 2 de enero 3 va a estar el físico, que va a costar como 230 pesos, más o menos. Ok. El físico en Amazon.com. Y el digital también, Amazon.com o Amazon.com.mx. Y a lo largo de la novela que les decía de minor spoilers, pues es que conocemos a fondo a Carl porque tenemos acceso, por ejemplo, a los diarios que él lleva de forma personal, güey. Entonces llega el capítulo donde puedes ver las entradas del diario que nadie más ve, güey, ¿no? Y que además teorizan de que o lo dejó adrede o qué, güey, ¿no? Y llega el punto también donde visitamos el ciberespacio y entonces vemos, oye, güey, es que afuera, pues Carl es una computadora que se proyecta como un ojo púrpura, güey. Y ya, ¿no? Y aparecen las pantallas así. Pero luego cuando del equipo de seguridad se meten a intentar hackear, güey, vemos literalmente el ciberespacio como es, ¿no? Entonces empezamos a ver edificios que están hechos por fórmulas matemáticas, ríos de datos, güey, y como el cielo rosa allá y todo, y se empieza a desplazar la hacker por el ciberespacio. Y a lo lejos, no les voy a dar ese spoiler, pero vemos físicamente cómo es Carl, güey, cómo se desenvuelve él en el ciberespacio, ¿no? Entonces... Es bandido diamante. Qué mamada. Sí. Lo voy a comprar, bro. Te voy a mandar mi screenshot A huevo, en cabrón. un tuitazo. Bueno, güey, pues ojalá te Eh, guste por ahí, hay muchos nombres de amigos por ahí en medio de los personajes y por ahí vas a encontrar un par de personajes que se pegan Olvera, güey. No Que- mames. neta, Sí, güey. Qué Sí, loco. ahí güey. porque dije que les pongo y dije, mira. Ah, huevo, perro. Bueno, qué chido. Entonces, huevo. pues les queremos recordar La montaña indestructible. Vamos a cerrar, ¿les parece bien? Sí, Me Cerramos parece más hoy. que bien, güey. Entonces, ya la pueden pedir en preventa. Ya está en preventa y también para cuando salga esto ya está en preventa La Noche de los Relámpagos, que es mi otra novela y pues voy a empezar a sacar los En libros. el de la vampiro, cuatro patas, arrastrando. No. Esa es la colección de cuentos que pronto veremos. Cuentos La noche, cósmicos. Cuentos cósmicos, eso se llama así. Ok, Cuentos ok, cósmicos Cuentos por Fernando Cósmicos. Suárez Serra. Y La Noche de los Relámpagos es la entrevista con el Diablo que anda ya con Pancho Villa, boliche. Ya, güey, ya. Oye, me gustaría rápido nada más que contaras también de la colección de cuentos de amigos cercanos tuyos. Ah, el de- vagón el fantasma. vagón fantasma. Claro, Ese es un la proyecto muy leyenda del interesante. vagón fantasma. Si nos puedes contar nada más Claro, rápido claro, para vamos cerrar con a esto. contarlo nada más. O sea, Hice- explicar el proyecto, porque es un Sí. proyecto muy interesante. Sí, hice un viaje a Chihuahua donde yo tenía la idea, güey, inicial. Dije, güey, quiero escribir una historia de detectives que nunca he hecho. Y pues voy a tomar el Chepe, ¿no? Que es el tren, que ves que es turístico y Sí, que tiene... Sinaloa, Así es. Chihuahua. Sinaloa, Chihuahua, lo tomé todo, güey. Desde los Sonora, Mochis ¿no? hasta... Sale de los Mochis, es la primera. Y la última creo que es donde diga que es Chihuahua. No sé si sigue tantito, quién sabe. Pero bueno, entonces dije, no, va a ser un caso de detectives que esté así como todo adentro. Porque es un tren, pues es muy bonito, güey. Adentro tiene un restaurante. Está automatizado, güey. Sí, está muy cabrón, güey, está chido. Y luego, güey, ya estando allá, güey, dije, no, güey, ya sé, güey. Voy a inventar un escenario, güey, donde más amigos se puedan unir. Entonces, en vez de un cuento, güey, hacemos muchos, güey. Y la idea fue que hay un vagón fantasma, güey, y se plantea hacia el inicio, güey, que se atora 10 años en el tiempo, güey. Entonces, haz de cuenta que de cuando sale pasan por una tormenta que se llama la tormenta del silencio, donde en vez de ser rayos es oscuridad, güey. Y en vez de ser truenos es silencio, güey. Lo que escuchan ellos con mucho terror, güey. Y para cuando se dan cuenta y llega el tren, güey, pues anuncian, ¿no? Porque además dicen, no, o sea, en Chihuahua anuncian, güey, es que hace 10 años y se volvió a dar la tormenta del silencio y salió pegado el vagón, güey, al tren que acaba de pasar por ahí, ¿no? Y entonces ahí acaba la introducción donde se abren las puertas del vagón. Y entonces invité a una serie de amigos, muchos de Twitter, la mayoría. No quiero mencionar así nombres porque no me van a faltar, pero bueno, están todos los conocidos de los que me leen por ahí.
Voyager 2, Aniquilante, Olita de Altamar y demás. Hay una serie de invitados así de lujo. Además del prólogo lo va a hacer un güey que está muy cabrón, güey. Y... Yo. Que no. Y cada quien armó su historia y esa era la idea, güey. De decir, bueno, güey, ¿cómo es el encontronazo con la realidad? Ya sea desde el punto de vista de alguien que se quedó fuera y llega a su conocido, o del que viene adentro del vagón y se tiene un encontronazo de que, güey, ahora cómo jala la vida en la que no estuve, ¿no? Y ya, güey. Te das cuenta que básicamente es eso. Y es una compilación de cuentos que ya estamos trabajando y ya estamos por terminar. La leyenda del vagón fantasma. Por si ven por ahí que de repente Jesús Solís pone cosas y Voyager 2 pone cosas. Me hiciste clip de... No sé si vieron el capítulo de Rugrats cuando... Con Tommy, madre, güey. Tommy No sé lleva dónde vas, güey, pero... A Carlitos le muestra el mundo como si no hubiera estado. Ah, es claro. el tipo de Scrooge, acá, con este Sí, sí. recurso. No te acuerdas. No me acuerdo, o sea, como que... Es algo así de que también Sí. este trip es de que cuando abres el vagón ves el mundo como si no hubieras estado. Llegaste, ajá, y, O sea, y todos los demás siguieron avanzando la O vida. sea, la güey. idea es que saben viajó que en te el tiempo perdiste, 10 años. Pero Todos los de saben que afuera te perdiste saben que te perdiste 10 10 años. años y Pero tú llegas, o sea, si tú tenías 20, güey, llegas de llegaste a los 20, güey. 30 y No, los- llegas de 20, güey. Nomás que todos los demás, tus amigos, ahora tienen 30, güey. Ok, cabrón. Entonces el mundo qué siguió loco. sin ti, güey. Medio dark también. Sí, güey. Y es un encontronazo donde, bueno, güey, me encuentro o no me encuentro con esto, güey. Hay quien lo disfruta más, hay quien lo disfruta menos. Hay quien explica qué pasó en medio de la tormenta, güey. O sea, realmente... Cada quien le da la perspectiva. Cada uno de los amigos Sí, a los güey. que le pediste Está le da cabrón, una perspectiva güey. distinta. Sí, güey. Hubo quien le metió mitología tarahumara, güey. Hubo quien le metió... O sea, realmente me sorprendió, güey, porque yo... Parte de lo que les expliqué, güey, les dije, güey, o sea, sí, yo me considero un profesional en lo que hago, todo. Les dije, pero esto, güey, es una aventurita de amigos, güey. Y es vamos a hacer un cuento cada quien, emocionarnos y todo. Y editado y lo sacamos, güey. Y así fue como salió este proyecto como, Che, loco. hacia el aire y me gustó, güey. Me gustó cómo va. Entonces, luego pueden esperar el vagón fantasma va a ser la Yo colección. creo que es la leyenda del vagón fantasma, a menos que se lo cambiemos al vagón fantasma, pero no creo. Yo creo que el final va a ser la leyenda del vagón fantasma. Perfecto. También por Amazon seguro muy pronto. Excelente. Oye, pues todo el anuncio, cabrón. Entonces, ya, pues ya saben todo lo que pueden encontrar de Bandido pronto. Muchas huevo. felicidades, güey, por Sí, todo no, lo güey, que vas Sí, a muchas sacar. felicidades. Muchas O sea, siento gracias. que mucho se culminó en este fin de año que vas a sacar. Sí, cabrón. ahí va. Pues, o sea, lo nuevo y también el quema este libro y cosas pasadas. Qué chido que le puedas Sí, volver que a había dar un vida. catálogo ahí de Sí, cosas sí, por, sí. por compartir, ¿no? Sí. Y pues bueno, ya saben, Adrián lo pueden seguir en Instagram como Adrián Marcelo 10 y en Twitter como Adrián M10. A mí me pueden encontrar en Twitter como Limilemon o That Hominem. Se escribe una... X. Lo iba a escribir, pero siempre lo describo. That hominem. D-H... Ajá, A-T. D-A-T. Sí, es que yo siempre digo mal la D y la T. ¿Es T-D. D-A-T o es D-H-T? D-A-T. Tipo D-A-T. como that ass. That, Cuando ya. ponen That that ass. ass. Pero es that hominem. hominem. All over the floor, smack that. Es que me encanta el that y luego Sí, con palabra en sí, latín de de que rapero. that hominem. No sé, bueno. se me hace. Pero hoy no se trata de mí, hoy se trata de Bandido. Sí. Entonces, No, tú muchas gracias. si quieres tirar tus redes. Claro, pues yo en Twitter estoy como @bandidodiamante y en Instagram, donde últimamente estoy compartiendo, la verdad es que pienso que buen contenido, espero y quiero echarle ganas, es en @elbandidodiamante. Sí, las editoriales que has estado haciendo hoy leí la del Santo Claus, güey. Me Ah, gustó. huevo, las columnas editorial. Sí, sí, sí. Es todo, cabrón. Buenos proyectos. Normalmente los que emprendes y también halagado de ser parte de uno de ellos, Fer. Cabrón, pues Y un qué gusto, güey. chingón también que en el mundo profesional, que es el tuyo, esto es un hobby a fin de cuentas, Ujú. pues tengas tanto éxito, brother, porque sí te lo mereces. No, hombre, muchísimas gracias y, güey, es un gustazo estar aquí, cabrón. Y pues ya es casi fin de año, güey. Hay que Sí, también sí, celebrarlo, sí, cabrón. sí. Qué buen año. Sí, güey, y la siguiente década, que por cierto ya me estuve peleando ahí en Twitter, güey, porque les ponía así, güey. Ya en estas fechas ya voy a empezar a decir de que te veo la siguiente década, ¿no? Así el chiste, papá. El chiste, Y el hubo chiste. quien ve que la década comienza hasta el año pues 2020. es Y yo, que ay, no güey. te vayas polémico No, así sí, cuando se güey. acabe el año. Ah, güey. Tú eres banda que trae ganas de pelear, ¿verdad? Sí, sí, güey. Es solo eso, es solo eso. Pero el bueno, disco, por favor, brother. La Sí, siguiente década, exactamente, claro, el disco. exactamente, gracias. hay una tradición en este. Hay una tradición en este podcast que el invitado nos recomienda un disco para que escuchemos después de escuchar esto en Spotify Ok, o en güey. YouTube. Muy bien, güey. Yo creo que de John Carpenter, que es un director de cine de los 80s, que es Ujú. el que dirigió Halloween, La Cosa del Otro Mundo y demás. Como a partir del 2015 se hizo músico profesional, güey. Y tiene un disco, güey, que se llama Los Temas Perdidos, Lost Themes. El Tiene 2 te el 1 gusta, y el ¿no? 2. El 2 es el que más me gusta, cabrón. Entonces, Lost Themes 2 de George ¿Son Carpenter. de él? Son de él, güey. El vato, su Lost papá... Themes.
su papá es la músico profesional, güey, y este güey como que estaba a punto de que soy músico o soy director. No soy director, güey, pero toda su niñez y toda su juventud tocó instrumentos. Y también, güey, la canción de Halloween que conocemos es él, güey. ¿Es él? Él es el músico. El Es lo soundtrack... más icónico de la película, hay que Sí, güey. decirlo. Es lo más icónico. El soundtrack de La Cosa del Otro Mundo es él, güey. O sea, cuando tenía 30, así en una noche haciendo los soundtracks, ¿no? Y luego ya hace muy poco, güey, se profesionaliza como tal, güey, de que, bueno, ya soy músico y hago giras, güey. Y creo que sus hijos son los que tocan instrumentos también, además de que él toca el sintetizador. Qué Y está chingón. muy Se cabrón. llama Lost Themes, los temas Sí. perdidos. Y el 2, El güey, es el dos. que más me gusta, cabrón. Sí. Lo voy a Oye, cambiar. me güey. acuerdo mal o estaba involucrado de alguna manera con su música Brian Eno. ¿O No lo sé, güey. ¿No? No sé por qué como que tenía esa memoria. Es que me lo habías recomendado ya Ya, esos sí. discos y está muy Ah, buena. huevo. O sea, por lo que me acuerdo es como medio electrónico ambiental, así, Sí, ¿no? güey. Sí, es sintetizador, güey. A fin de cuentas, lo principal del... Pero está increíble, güey. Siempre lo pongo para escribir, güey. Nice. Esa además. Excelente. Pero bueno. Yo luego para escuchar música, Ujú. para escuchar audiolibros, el soundtrack que me encanta, o al menos cuando son libros así medio surreales o así, el de Twin Peaks. No sé si han visto la serie, bueno, pero sí, tiene sí. un soundtrack mamalón para leer. Sí. Oye, última, que es una canción, güey. Pero esa también es mi caballito de batalla para escribir, güey. Es una canción que escuché que Guillermo del Toro la escuchó en loop para escribir el laberinto del fauno. Ujú. Es en alemán. Spiegel im Spiegel, que es espejo con espejo. Pero se escribe... Spiegel es S-P-I-E-G-E-L. Sí, es Spiegel. Spiegel im Spiegel. Y esa no, así, la primera que sale se llama Arbopart. ¿Qué dices que significa otra vez Spiegel im Spiegel? Espejo con espejo. espejo. Creo Con que es espejo. la traducción. Sí, bueno, Spiegel es espejo, güey. No sé, creo que sí es con. Muy bien. Pero bueno, muy bien. Excelente. Bueno, aquí nos escuchamos el siguiente lunes. Gracias. Abrazo.